¿Qué tal? ¿Cómo Así, estáis? Pues estamos con Ernesto Ekaizer, que es un lujo para mí, y además Ernesto, que ahí le tienen, un hombre que es resistente, que ha resistido a la pandemia y a lo que le echen, un gran periodista. Ernesto, ¿cómo te encuentras? Encantado de saludarte y de hablar de lo que es la investidura, de si va a durar el gobierno, de tu libro de la Operación Jaque Mate, de Villarejo, de lo ocurrido con Vidal Cuadras y todo lo demás. ¿Cómo estás lo primero, Ernesto? bien, bien, estoy muy bien. De los pulmones, sobre todo, que es el tema de la pandemia, digamos, bien, con algunas secuelas, pero bien, bien, Bueno, razonablemente bien. a mí la gente me sigue preguntando porque como en la etapa que tuvimos en televisión española, mientras nos dejaron, Y a conectábamos mí, contigo porque te pilló la pandemia, ¿no? Y fue de verdad, pues sinceramente, una de esas historias felices que con lo mal que lo pasaste, que al final resististe, que no lo tuviste nada fácil. Y es muy curioso porque además fue en una charla como esta también, estas que tuvimos para el canal mío de YouTube, que hablamos y me dijiste, pues hoy me encuentro mal y todo esto, joder, pues fue cuestión de horas que pasaste de encontrarte mal a estar en muy efecto, yo mal. estaba en Segovia, tienes razón, me había olvidado, sí. Sí, 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 sí. Pasaste de decirme estás mala, de repente desapareciste y ya no respondías al teléfono y bueno, pudiste resistir y es muy importante. Y aquí estamos, resistimos, Ernesto, que eso es muy importante, la salud está por encima de todo. Además te veo sonreír. Oye, antes de nada, investidura, venga, vamos al gobierno. ¿Crees que este gobierno va a durar una vez que Sánchez ha sido investido, una vez que ha conseguido la proeza de mantenerse en el gobierno, pese a todos estos que se esperaban que cayera esta vez y que les está costando en cierta forma digerirlo, que siga en el poder él con todos los apoyos que tiene? Bueno, yo creo que en efecto Pedro Sánchez es un personaje que solo se podrá escribir sobre él cuando pasen unos años, porque todos los vaticinios y todos los pronósticos a corto plazo son equivocados, ¿no? Es verdad que las presiones y los tsunamis que ha sufrido y a los que se enfrenta te dicen, oye, va a ser muy difícil que en una curva de la carretera no se caiga. Y eso ha sido habitual, ¿no? En Pedro Sánchez. Yo creo que es un éxito suyo, personal, el haber conseguido la investidura y el haber curado esta mañana en la zarzuela. eh, Creo que para muchos es como un espejismo, pero bueno, él ha logrado entender la política de una manera muy pragmática, y el que niegue el pragmatismo de la política y el que proclame que la política son principios, moral, religión, pues está profundamente equivocado. La realidad política nacional e internacional no tiene nada que ver con la realidad que conocimos hace unos años. Los más viejos se lamentan por ello, los más viejos se lamentan por la caída del bipartidismo, pero eso se acabó hace mucho tiempo y cuesta mucho digerirlo. Se está hablando mucho del papel de la justicia en España, con ese poder judicial sin renovar, etcétera, y otros movimientos que se ven, por ejemplo, militares en la reserva, gente desde ese entorno que hacen manifiestos en contra del gobierno. Esto es algo que saltaba también en las últimas horas. ¿Por qué crees que se dan este tipo de acontecimientos, este tipo de pronunciamientos? ¿No? Vamos a dejarlo por ahora lógicamente, en lo que es militares retirados que firman un manifiesto donde reclaman al ejército que destituya al presidente. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ahora, los ¿Esto es alentar militares al golpismo o qué es esto, Ernesto? es alentar al golpismo, no cabe duda. Pero Jesús, los militares, retirados o no retirados, la familia de los militares, los hijos de los militares, no ven la tele, no ven el debate de investidura, no escuchan lo que se dice allí, no escuchan a Feijóo, no escuchan a Santiago Abascal, no ven el clima que hay. El tema del golpismo está a flor de piel y por tanto no me extraña que 50 militares retirados pues hayan decidido, digamos, hacer un brindis al sol, que eso, es un brindis al sol bajo la forma de una exigencia de golpe de Estado que no se va a producir, y por lo tanto, mucho ruido y pocas nueces, pero eso tiene consecuencias, porque crea un clima, una dinámica política que es una bola de nieve, y esa es la situación en la cual vivimos ahora, y vamos a seguir viviendo, porque el PP también cree que esto va a ser un episodio y que no va a durar mucho tiempo y que por lo tanto
eso también lo creyó Casado, Pablo Casado, con la pandemia, este gobierno va a caer. Y no va a ocurrir, dices, ¿no? Porque dices que hay golpismo a flor de piel. Hay golpismo a flor de piel, pero cuando tú escuchas las intervenciones que se han producido en el debate de investidura, hombre, las cosas que dice Feijóo, las cosas que dice Abascal, la violencia con que se ha terminado España prácticamente, esto es el fin. Vamos, el tema, la fuerza de las palabras que escucha un militar, que escucha el hijo de un militar, que escucha un juez, el hijo de un juez. En fin, toda esta gente tiene una cierta tendencia, tiene un sesgo. Vivir en Madrid es ver este golpismo a flor de piel. Bueno, y no solo Vivir, en Madrid, Ernesto, ¿eh? Es decir, hay incluso los medios de comunicación que se ven fuera de Madrid, caramba, y anda que no hay fachas fuera de Madrid también, ¿eh? Es decir, claro, pero hay. en los propios medios, efectivamente hay un discurso, en algunos, pero algunos voceros que están hablando de una manera así, bueno, muy fresca, de golpe de No, Estado, pero se si acaba el Madrid Estado de es Derecho, una el ciudad tirano, el fantástica. dictador, entonces hay gente que eso se No, lo si lleva a Madrid es creer, ¿no? fantástico. Madrid es una ciudad única y es fantástica. Probablemente sin abogados, sin periodistas, sin jueces y sin militares y sin políticos. Madrid es una ciudad extraordinaria. Pero cuando tú ves en la tribuna del Congreso, después que el presidente menciona el incidente de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid, decir lo que dijo, insultar al presidente y además van a gloriarse en la Asamblea de Madrid de ello. Sí, lo dije, me gusta la fruta. Lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha. Me llamó facha y yo entendí, ¿qué facha? Yo entendí eso, entendí eso. Ese es el clima que hay. Entonces, no atribuyo a Madrid hechos o vicios que Madrid No, si lo como que tal. intentaba decirte, Ernesto, es que, por desgracia, este tipo de palabras grandes de entramos en una dictadura, se acaba el Estado de Derecho, la tiranía, el fin de España, se rompe el país, todo esto, pues que la gente lo ve, por desgracia, lo ve en Madrid, porque hay gente que está con esto o lo oye en los medios de comunicación Claro, cada día, pero, ¿eh? Este pero lenguaje. y Ojo, además, que yo comprendo y respeto, la gente puede criticar lo que ha hecho Sánchez y lo del gobierno. El por problema es cuando se supuesto, traslada una barrera en la cual ya se está en las palabras que son mentira. por Aquí, supuesto, aquí no hay pero una además está el dictadura, concepto. podrás criticar y hay aspectos que son muy mejorables, sin duda. Ni hay una tiranía, ni se acaba el Estado de Derecho. Lo que habría es que mejorarlo, pero no por esto y por más cosas, ¿no? Pero es que Aznar viene insistiendo en la balcanización de España desde hace tiempos inmemoriales. Quiero decir, Menos cuando gobernaba gracias al CIU y al PNV. Ahí ya no, claro, ahí hubo un claro, paréntesis, ¿no? claro. Pero el problema consiste en que, claro, claro que se puede discrepar y claro que se puede tener dudas sobre la amnistía, no tengo la menor objeción a eso. Pero eso se ha transformado a su vez en un fundamento para mostrar de que Pedro Sánchez es un personaje corrupto, es un personaje que solo piensa en su sillón, ni Sí, siquiera en porque todo el... eso se ha llegado a decir, ¿eh? Se ha llegado a decir. De hecho, Feijóo le llamó, dijo que esto es corrupción, no, y Feijóo y lo están diciendo de manera permanente desde el PP. Y Precisamente el entonces PP hablando de corrupción. centras en Pedro Sánchez y además han empezado a difundir la idea de que un diagnóstico y que Pedro Sánchez no está bien. Lo ha dicho Feijóo también. ¿Eh? Lo ha dicho Feijóo, que no está bien de la cabeza. Entonces, cuando tú juntas todo esto y lo metes en la coctelera y eres un militar retirado y eres un juez de derechas y eres el hijo de un juez de derechas y eres un abogado de campanilla de derechas y que trabajas en un bufete muy importante de Madrid y escuchas todo esto, esto crea un cuadro, crea una pintura de la situación. Sí, Y hay esto es la incluso un efecto reclamo, Ernesto, de gente que está en su casa y tiene ya estas tendencias que, oye, que tienen cierto tic, ¿verdad? En el sobaco y tal.
Y claro, es también un caldo de cultivo y un reclamo, pues yo para allá que me voy. A ver, Ferraz, yo digo, se ha convertido en una especie de fachódromo al que puede ir gente que simplemente es crítica y oye, pero está yendo ahí pues la determinada carcundia, que es como ha habido, ¿verdad? Se abre la fiesta carca y para allá que van, algunos han sacado, incluso yo estoy viendo, se ha visto algún militar ya que ha sacado hasta el uniforme de la Legión o era militar, se Claro, supone. Yo quiero pensar que era un disfraz y se han ido para claro. allá, o la bandera que tenían ahí del pollo de repente, ¿verdad? Han sacado el pollo del horno y se han ido para allá con la bandera y se han ido para allá con todas las, vamos, es un efecto evidentemente llamada, el efecto llamada al facha, vámonos para allá todos, ¿no? Está claro, no hace falta ser hijo de juez o juez, esto está pasando. Cuando digo Aznar, Ujú. Aznar nunca piensa en la responsabilidad en su calidad de expresidente de gobierno. Aznar se cree que está en 2003 con Bush y con Blair en las Azores, incitando a la invasión de Kuwait por la existencia de armas de destrucción masiva y por el uso de, Invasión y de de- Irak, invasión de Irak. Ujú. sí, la invasión de Irak por la existencia de armas nucleares. Eso lo dijo Armas de Rajoy, destrucción masiva, sí, armas de destrucción masiva y también tecnología nuclear. que era Eh, mentira. Uranio enriquecido y toda esa milonga, ¿no? Entonces, Ujú. se cree que está en eso, que es una gesta, y en una sociedad donde en los últimos años la situación se va normalizando, no hay grandes gestas históricas, pues hemos creado la gesta de que a través de la amnistía se destruye el Estado de Derecho, la Constitución y tal. Lo único que la diferencia con otras épocas es que aquí la judicatura está en la primera línea de combate. Ya hemos visto en la Fiscalía ayer claramente que los 4 fiscales que yo llamo del Apocalipsis, es decir, los fiscales del Procés, pues han pedido al Consejo Fiscal, que es un órgano asesor del Fiscal General del Estado, que que les defiendan y les amparen. Hemos visto al juez García Castellón que ha pedido amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por determinadas manifestaciones que se han hecho sobre él. Hemos visto a Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados saltando como un muelle en defensa del juez García Castellón porque Rufián le nombró en una de sus intervenciones. Y todo este clima va a ser, digamos, va a ir a más porque el Consejo Fiscal también ha sido pedido la convocatoria del Consejo Fiscal por 6 fiscales del Consejo y por lo tanto el fiscal general del Estado está obligado a convocarlo, que son de la Asociación de Fiscales, la Asociación de Derecha, la Ujú. Asociación Conservadora. Ya, ¿Para qué quieren el Consejo Fiscal? Para hacer un pronunciamiento contra la ley de amnistía. ¿Y por qué piden ese Consejo Fiscal, la reunión de ese Consejo Fiscal? Porque como es una proposición de ley, las proposiciones de ley en el Congreso no exigen como preceptivo obligado un pronunciamiento del Consejo Fiscal. Pero ellos quieren pronunciarse, no quieren quedarse al margen. ya. Entonces va a haber un Consejo Fiscal para pronunciarse contra la ley de amnistía. Ya, ahí está lo que llaman a veces el partido judicial, que también está ahí y también El Partido participa. Judicial, el Sí. Partido Supremo de Marchena y Llarena. Ya. Por cierto, y Feijóo en todo esto, ¿cómo le ves? Porque es que a veces se le O ve. está Mira tú, ¿quién asesorado. iba a esperar? ¿Quién iba a esperar? Que hasta Ayuso acaba siendo protagonista en el debate del Estado de la Nación, desde la tribuna moviendo los labios, acapara un poder mediático tremendo. Feijóo debe pensar, ¿qué crees que pasa por la cabeza de Feijóo? Porque Feijóo venía a Madrid para ser presidente del gobierno y le estaban diciendo un día sí y otro también que sí, que ganaba ampliamente, que solo estaba en duda por cuánto. Y de repente se encuentra en este papel. ¿Cómo le ves? ¿Qué va a ocurrir con Feijóo? Ernesto Kaiser, ¿qué información tienes? Yo ¿Qué va a creo que hacer? Feijóo tiene una segunda oportunidad. Quiero decir, Feijóo, la idea de que Feijóo, a partir de perder digamos, de no formar gobierno, a pesar de ganar las elecciones el 23 de julio, no tiene segunda oportunidad, yo creo que es equivocada. Creo que Feijóo no es el moderado que pensábamos que estaba en la nueva cúpula del PP y que había desplazado a Casado y que se abría una etapa de moderación. No es verdad, no es verdad. Feijóo, yo lo escribí ya cuando se creó el gobierno de Castilla-La Mancha con el PP y Vox, se comparte lo que dice Vox en la intimidad. De la misma manera que Aznar hablaba catalán en la intimidad, él comparte lo que dice Vox. Y además, a partir del 28 de mayo ya no es en la intimidad,
es en las 5 comunidades autónomas, donde les molesta. Yo no sé si tú habrás advertido que cuando Pedro Sánchez dijo 2 veces que eliminaban los carriles bici, que eliminaban todas aquellas cosas que tenían que ver con la violencia de género, se molestaban, les producía irritación. ¿Pero es cierto o no es cierto? ¿O no es cierto que se aplica prácticamente el programa de Vox en las comunidades autónomas donde gobierna con el PP? Claro, Feijóo además dijo que no gobernaría o que no quería gobernar con Vox, incluso cuestionaba y decía que era un error, eso está en la hemeroteca, o sea que él decía que era un error que el PP se uniera a Vox en gobiernos, antes de estar en el liderazgo del partido y antes de necesitar a Vox para gobernar en comunidades autónomas. Claro, pero el único que se contradice aquí se llama Pedro Sánchez. El perro Sánchez Que es el también, único que que también, contradice. también tiene sus contradicciones, evidentemente. Es sus Lo que, claro, contradicciones, sí, lo que las pasa es tiene. que, claro, qué autoridad moral tienen cuando salen a señalar las contradicciones de Sánchez, que las ha tenido pues gente como Feijóo, como Aznar o como el propio Felipe González, el de la OTAN de entrada, no. Bueno, acabas de decir una cosa que es muy importante. Y Felipe González y guerra con la OTAN, Pues eso. Claro, ese es el y no estamos problema. hablando de un tema Lo cual menor. yo no justifico a todos, todo lo contrario. Digo que cada uno tiene lo suyo, cuidado. A Claro, veces lo de pero mal quiero de mucho, decir pues consuelo de tontos, te cuidado, presentan No, un no, no, está personaje mal en como todos si los fuera casos, creo yo, excepcional. vaya. Te presentan un personaje como si fuera excepcional. Zapatero era un gobierno progresista y sin embargo aplicó, bajo la presión de de la Comunidad Europea y de la Comisión Europea, aplicó un programa de ajuste que tuvo consecuencias nefastas y que terminó además con el gobierno de Zapatero en las elecciones de, de 2011, de noviembre de 2011. Yo creo que ahora ha llegado a la conclusión, ya más tarde, que él no debía haber renunciado a su candidatura, que probablemente si se hubiera presentado a su candidatura a presidente de gobierno en noviembre del 2011, no sé si hubiera ganado, pero no hubiera tenido el desastre que tuvo Rubalcaba. Creo que piensa eso ahora. Pero, ¿quién no ha tenido esas contradicciones tan importantes? Porque no digo son menores, no digo son menores. Alfonso Guerra, si revisas la carrera de Alfonso Guerra, bueno, pues, en fin, debería callarse la boca, ¿no? Es verdad que el deterioro que tiene el poder pues lleva a situaciones, Zapatero al final cuando deja el poder, cuidado a los datos económicos que estaba viendo, cuidado a lo que también hizo, contrario a lo que dijo que iba a hacer. Es un tiempo en el cual, cuidado, es el indulto de Alfredo Sáez, el banquero este del Santander, lo que pasó con la estabilidad y el déficit, el rescate a la banca que también se Pero no habrás inicia, escuchado los a la datos de derecha paro. no habrás Tal, escuchado a la derecha ni a Feijóo ni a Aznar que le recriminen a Zapatero haber dicho que iba a hacer lo contrario de lo que en ciertas cosas y, por ejemplo, en el tema de Alfredo Sáenz. Sí, 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 sí. El No les banquero molesta. indultado, ¿no? No, está evidente que el poder tiene este tipo de contradicciones y de situaciones en las cuales pues se hace decir lo contrario a lo que se dice. Zapatero ha dicho que en algunos casos no es mentir, es cambiar de opinión. Yo creo que a veces hay mentir y cambiar de opinión, las dos cosas, y que no gusta. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Lo cual no quita para que evidentemente hay gente a la que le molesta que se vota con unas condiciones y luego se hacen otras. Que te voy a contar yo, pues por ejemplo, ese PP que dijo que iba a bajar los impuestos lo subió prácticamente todos, luego hizo la amnistía fiscal, los recortes en sanidad y educación que nunca iban a tocar, etcétera, etcétera. Eso está ahí, ¿no? Del mismo modo, pues que estamos hablando de contradicciones del gobierno de Zapatero, las está viendo ahora con el de Sánchez, las tuvo Aznar con tantísimas cosas, ¿verdad? Eso está ocurriendo. ¿Cuáles crees que son las claves ahora para mantenerse en el poder por parte de Sánchez y por parte de las dinámicas políticas ahora mismo en España? ¿Cuáles crees que son las claves? Mira, yo tengo una manera particular de concebir el tema de la amnistía. Yo comprendo que mucha gente pues tenga dudas, sobre todo porque tenemos muchos constitucionalistas entre comillas en este país, y entre ellos estaba Pedro Sánchez, que decía que la amnistía no era constitucional. Bueno, esa manera de definir las cosas luego te cuesta porque te pasa factura, porque ahora todo el mundo le reprocha, no tanto que dijera que él no iba a conceder la amnistía, sino que se subraya que él dijo que era inconstitucional. Porque, oye, él podía decir, yo no veo la amnistía, yo no la voy a conceder, pero no tenía por qué decir que era inconstitucional. Porque ¿qué constitucionalista es él para decir que es inconstitucional? Entonces, eso ha reforzado. Ahora, yo veo la amnistía de una manera muy peculiar. Yo escribí un libro que se llamó Cataluña Año Cero,
creo que estamos en Cataluña año cero ahora mismo. Digamos, estamos en un despegue nuevo y ya los indultos iban en esa dirección. Y para mí la sentencia del Tribunal Supremo es una sentencia que en principio iba a ir por rebelión, todo el mundo consideraba que iba a ir por rebelión, que es un delito gravísimo, es efectivamente un golpe de Estado, pero es que no fue por rebelión, y fue por sedición. Y en mi interpretación y en mi libro yo trato de demostrar de que la sedición fue un sucedáneo que encontró el Tribunal Supremo ante la, digamos, ante el sentido generalizado de que iba con una sentencia grave. Y entonces encontraron el delito de la sedición, amparándose en las movilizaciones del 20 de septiembre, que en mi opinión no tienen características ninguna de sedición, y no en mi opinión solamente, sino en catedráticos tan importantes como Nicolás García Rivas, que es uno de los mayores especialistas de rebelión que hay en O sea, España. ¿crees que la condena Eh, fue desproporcionada? Claro, fue una condena que probablemente debió quedarse en desobediencia, Jesús, pero que la desobediencia sabía muy poco. Después del follón, después de los tsunamis, después de los terremotos que armamos en España, hombre, que una desobediencia sabía muy poco. Entonces encontraron la fórmula, Marchena y compañía, en el Tribunal Supremo, de condenarles por sedición. Pero fue absolutamente desproporcionada. ¿Que hubo desobediencia? Claro que la hubo, no cabe la menor duda que la hubo. Pero esto sabía poco, muy poco a nuestros expertos penales de la derecha y sobre todo de la Sala Segunda del Supremo, y sobre todo a Manuel Marchena, que ya rebajando de rebelión a sedición, fue muy criticado por la derecha, fue denostado por la derecha. Marchena tendrá luego que recomponer su situación haciendo un informe no vinculante sobre los indultos, cuando Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez concede los indultos, acusando al presidente de gobierno, cosa nunca vista, de autoindultarse. En un informe profesional, jurídico, de un tribunal como el Supremo, de la Sala Segunda, que es la cúspide del derecho penal en España, hace un informe politizado, totalmente fuera de lugar, y eso indica la temperatura que había en España. Pero ahí Marchena intenta ganarse otra vez a la derecha, viene a decirle, yo no os traicioné cuando pase de rebelión a sedición. Lo que pasa, Ernesto, vamos a ver, ¿qué punto puede haber entre, por una parte tú dices, una condena desproporcionada, pero ahora estamos hablando de la amnistía? Es decir, ahora estamos hablando de que Puigdemont, Claro, en contra por eso incluso a de lo que eso hubiera iba. querido Sánchez, va a volver y el propio Sánchez dijo, no, vendrá y le juzgaremos, lo garantizo. Y también hay gente que está molesta por el hecho de que, bueno, pues se decide que por unos apoyos que va a hacer para hacer posible este gobierno, va a volver. Y entre la condena que dices desproporcionada y el hecho de que va a quedar impune, en este caso, ¿qué crees que puede ocurrir ahí? Es decir, yo y mucha gente se pregunta, ¿bastará incluso esto o crees que... Y tú conoces muy bien ese entorno, el mundo, porque lo has estudiado, lo has investigado y tienes tus relaciones ahí. ¿Qué crees que va a pasar por parte del entorno de Junts o del independentismo y nacionalismo catalán? ¿Crees que les conviene una legislatura larga? ¿Crees que va a haber lío? ¿Qué va a pasar ahí? Porque mucha gente se lo pregunta. No, no, por eso a eso iba, efectivamente. Ujú. Entonces la amnistía es una lógica, en mi opinión, deriva de los indultos. Los indultos, según decía Sánchez, avanzaban hacia la desinflamación. La desinflamación es un hecho, el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es un hecho. Y la autoamnistía va a profundizar todavía más en esa desinflamación. La desinflamación ha supuesto una caída de votos de los partidos independentistas, eso lo hemos visto. Siguen siendo mayoría, cierto es, en el Parlamento catalán, pero es una mayoría bastante exigua y es una mayoría que en cualquier momento puede cambiar de signo, porque tenemos ahí al Partido Socialista de los Catalanes, el PSC, que está subiendo, y es muy probable, no digo seguro, pero que sea, digamos, que no solo gane las elecciones, como las ha ganado, sino que además pueda gobernar. Ahora, yendo al tema de qué es lo que puede pasar y no. Puigdemont, en mi opinión,
necesitaba volver a España. Y necesitaba volver a España no solo por lo que normalmente se dice, que bueno, pues él necesita ratificar su trayectoria y proyectarla, ser un nuevo personaje tipo Tarradellas, pues todo eso que se dice que está bien, pero que no es, en mi opinión, lo esencial. Él necesita volver a Cataluña por razones también muy personales. Él tiene la madre que tiene 87 años, su padre murió cuando él estaba fuera, no pudo venir, su tío, que ha jugado un papel fundamental en la personalidad política de Carles Puigdemont, murió también, murió en el año 2020 y él no pudo estar presente. Entonces tenía una necesidad de volver personal. Su mujer y sus hijos eh, han estado temporadas en Waterloo, pero no se han adaptado. Es digamos, una casa bastante aislada. Y él tenía necesidad de volver personalmente. Esto se agravó porque su madre, digamos, en tiempos recientes le visitaba fuera de España, en Perpiñán, o en otras localidades francesas. Pero su madre ya va en silla de ruedas y por lo tanto no puede ser trasladada con facilidad. No quiero decirte con esto que es un tema personal, pero los temas personales en la historia tienen mucha relevancia. Y la No, 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 vuelta es muy suya es una importante. vuelta Es muy que él importante lo que estás diciendo necesitaba. porque evidentemente Y a por veces lo se habla de tanto, a veces Ernesto se habla de al la sacar política en términos teóricos, pero más allá de los términos teóricos en los que a veces se habla de la política, pues evidentemente si Puigdemont ha entrado en esto y su partido, evidentemente es porque hay un interés que puede basarse en varias razones y algunas de las que estás tú apuntando, pues lógicamente pesan y mucho. exactamente. Entonces, a eso añadimos el hecho de que, bueno, para él, digamos, en su mirilla, en la mirilla de su actividad, Esquerra Republicana de Cataluña siempre juega un papel central. Esquerra de Cataluña y Oriol Junqueras en particular fueron las razones por las cuales él no convocó, esa fue una de las razones, pero fue una razón muy importante por las que no convocó elecciones autonómicas en Cataluña en octubre del 2017. La famosa reunión del 25 al 26 de octubre en el Parlamento catalán, en la sala Tapies, entre los principales dirigentes del independentismo y el gabinete de Puigdemont, prácticamente había decidido ya, a iniciativa de Puigdemont, convocar elecciones. Pero Junqueras no habló en esa reunión. Dejó la representación en manos de Marta Rovira, que hizo digamos, una acción teatral, una interpretación teatral, diciendo que no podía ser, que era un desastre, que eso no podía ser y tal. La táctica de Junqueras fue muy clara. Él deseaba que Puigdemont convocara elecciones, pero no deseaba pagar la factura. Y le pasaron la factura a Puigdemont. Lo de los 155 monedas de plata al día siguiente y el considerarlo traidor, creó una situación en Puigdemont muy difícil, porque decía, estos me van a aplastar, terminaré como un traidor, efectivamente, O convoco sea, para elecciones. entendernos, estás hablando ahora de otra clave que es la rivalidad que hay entre Esquerra Republicana y Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, que hay una rivalidad evidente porque es espacio del independentismo catalán y también de la gobernanza. Exacto. Y entonces ahí, esta historia es interesante porque nos remite al presente. Ahí Puigdemont contaba con Urkullu. Íñigo Urkullu, el Endacari, pues hizo todo lo posible y también Cuatrecasas, el señor Cuatrecasas, que era de un bufete muy importante de España, ellos hicieron una mediación y Íñigo Urkullu en particular y Andoni eh, Ortúzar, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, pues estuvieron en contacto con Rajoy aquellos días. Entonces, ¿cuál era el problema de Puigdemont? El problema de Puigdemont decía, yo convoco las elecciones autonómicas y me quitan y me meten el 155 y me quitan del medio. Lo que quiero es una garantía de que no me van a aplicar el 155. Yo convoco elecciones. Este era el cuadro. Y Rajoy desde luego no se puso, Rajoy no dio ninguna garantía, Soraya de Sáenz de Santa María no dio ninguna señal de vida en aquellos momentos, positivas, y Puigdemont volvió a variar de posición y declaró la independencia. Una independencia absolutamente ficticia, vamos, un teatrillo. Entonces,
Ahora se planteaba la situación también parecida en las negociaciones con el gobierno. Junqueras se cruza en el camino y empieza a decir que lo que Puigdemont está diciendo, lo que está anunciando, sus negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, pues es un bluff, porque ellos lo han conseguido todo. Ya, esto es lo que me parece muy interesante que nos cuentes. Es decir, ¿por qué crees que finalmente Junts per Catalunya de Puigdemont y Esquerra Republicana, pero sobre todo Junts, porque hubo ese grado de incertidumbre, apoyan a Pedro Sánchez? El mismo Pedro Sánchez que hemos dicho, tuvo que tragarse el sapo de haber dicho que la amnistía no era constitucional, que no pactaría con ellos y acaba pactando. Sánchez es evidente que tiene el interés de seguir en el gobierno, de que no gobierne el PP, Vox, etcétera, pero ¿qué es lo que ha movido entonces en este caso a Junts y Puigdemont? ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones es que Puigdemont ve que su situación, la situación de Junts en Cataluña, es una situación que va a la baja. Junts se retira del gobierno de unidad con Esquerra Republicana de Cataluña, está fuera del gobierno, no toca bola ahora, y las perspectivas electorales, que según los sondeos, pues indican que hay un desinfle de todo el independentismo y en especial de Esquerra Republicana y sobre todo de Junts. Entonces lo que vemos aquí es que él dice, hombre, vamos digamos, es evidente que no podemos seguir así. Estamos están fuera de España, la situación es una situación jurídica que puede cambiar. Hasta ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la Unión Europea pues han ido, en fin, sorteando y habían protegiendo parcialmente desde el punto de vista jurídico la situación de Puigdemont como eurodiputado, pero estas cosas pueden cambiar. Y además hay varios recursos que tienen que resolverse y está mi situación personal y está la situación de que tenemos que, de alguna manera, pues iniciar digamos, un desbloqueo de las relaciones con el gobierno. Y yo creo que ahí juega un papel fundamental la amnistía, es decir, en la medida que Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña, que es verdad que ya habían hablado de la amnistía y Pedro Sánchez está dispuesto a darla, si Puigdemont se une al carro, esa es la clave, ese es el talismán, yo diría. Todo lo demás, bueno, puede jugar un papel importante Rodalíes, es decir, Los trenes de los cercanías trenes, catalanes. las cercanías, puede jugar el tema presupuestario, la deuda, todo eso son adornos, aderezos al tema central, que es la amnistía. Y la amnistía es importante también para Puigdemont, no solo para volver, sino para que las 300 o 400 o 500 personas perciban de que no es una negociación personal de Puigdemont, para beneficio personal. No puede volver él a Cataluña sin beneficiar a todos aquellos que jugaron un papel mínimo que sea en el 1 de octubre del 2017 o antes con el tema de las urnas, es decir, trayendo las urnas a Cataluña, o no sé, o los bomberos que pusieron una pancarta, en fin, es una historia que no puede resolver Puigdemont para sí mismo, para su beneficio personal. Y yo creo que la amnistía en ese sentido también es importante para España, y no solo para Pedro Sánchez. Creo que los indultos y la desinflamación ha funcionado. Y entonces, si la amnistía es un instrumento para evitar que nuevas personas entren en la cárcel, que otras personas entren en la cárcel, porque hay muchos procesos pendientes, pues eso evidentemente contribuirá a la desinflamación. ¿Volverá Puigdemont por los fueros? ¿Volverá a declarar la independencia? No lo creo, no lo creo, pero de todas maneras, si declara la independencia, sabe lo que le va a pasar. Quiero decir que es una película, si la moviola la tenemos a disposición todos, y por lo tanto ya sabemos lo que va a pasar. No tiene demasiado sentido volver a repetir la misma historia. Y si la repite, ya sabe lo que va a pasar. No hay ninguna novedad. Y es una Sea con... película que ya hemos visto, vaya. Por Y eso, que entonces, él sabe a lo que atenerse. Ernesto, claro, y te pido que te mojes en lo siguiente dentro de tu olfato y tu experiencia, ¿de acuerdo? ¿Crees que el gobierno va a durar en lo que respecta a Puigdemont? Y yo en esto te pediría que seas conciso y claro. ¿Crees que va a bueno, durar aquí se o abre, que Puigdemont puede hacer saltar el gobierno por los aires en un año, año y medio, 2 años, antes de las vamos a ver, elecciones catalanas? ¿Qué crees que va a pasar? Mójate. vamos a ver. Puigdemont no tiene la capacidad para hacer saltar el gobierno por los aires. Primera premisa, equivocada. ¿Por qué? Porque una de las características y de la fortaleza de Pedro Sánchez en la actualidad
es que el Partido Popular y Vox no tienen capacidad para tumbarlo. No pueden presentar una moción de censura. Creo que esto es muy importante, porque cuando tú dices, hombre, es que el PP y Vox podrían llegar a tumbarlo, ¿y con quién se van a aliar para tumbarlo? ¿Con quién van a conseguirlos la mayoría absoluta? Es que no pueden. ¿Y cabe Entonces, la opción de que lo haga Junts? no, ahí voy. Entonces dices, hombre, pero Puigdemont se descuelga del gobierno y vota una moción de censura. No es posible. No es posible porque sería un suicidio. Sería un suicidio. Puigdemont puede romper la alianza con Pedro Sánchez, Puigdemont puede romper y es posible que la rompa. Pero el gobierno podría gobernar de minoría, porque como acabo de decirte, no hay manera de tumbarlo. O sea, ¿por qué Entonces, crees que sería un suicidio lo de la moción de censura que pudiera presentar en un momento dado? Imaginemos el escenario, ¿eh? Junts considera que se está incumpliendo por parte de Sánchez y deciden presentar una moción de censura y ellos van para adelante y el que venga detrás, ellos verán, nosotros es nuestra moción de censura. Ese escenario, saben que ¿crees que puede ocurrir detrás, o por qué lo veréis porque como un suicidio? después de lo que ha hecho el PP y Vox con esta amnistía y después de lo que es el planteamiento de Vox, todas las movilizaciones en las calles, el golpismo, los insultos, saben que el principal enemigo suyo es el PP y Vox. Entonces no tiene ningún sentido que ellos apoyen la moción de censura. Una cosa, Jesús, es que ellos, por razones de las elecciones, por ejemplo, catalanas, que se pueden convocar hasta el 14 de febrero de 2015, esa es la No, fecha, 2015 no. perdón, 2025, esa es la fecha, eh, pues digan, bueno, oye, no nos interesa ir a esas elecciones en el pacto y en el paquete con el gobierno, nos interesa diferenciarnos. Bien, pues ellos se retiran del acuerdo, dicen que el acuerdo no ha funcionado, porque, bueno, no se ha avanzado y salen del gobierno. Bueno, pues el gobierno puede seguir gobernando en minoría. ¿Por qué? Porque no hay moción de censura posible, porque Jun no va a apoyar una moción de censura. Te recuerdo una cosa que es interesante. Yo en el mes de agosto obtuve en conversación con dirigentes, viejos dirigentes catalanes, convergentes, obtuve un artículo de Puigdemont del año 1996 y lo publicamos, tuvo mucho impacto en Cataluña y en el artículo, Puigdemont era una persona mucho más joven, de unos 30 y pico de años, pero era un asesor muy importante de López de Lerma, que era el representante de Convergencia y Unión en las Cortes Generales. Escribía sus discursos. Y era un artículo del año 96, inmediatamente después de las elecciones del 96, donde el PP de José María Aznar Llegó a ganó Aznar al poder. 240.000 votos, proponía Felipe González impedir el gobierno de Aznar haciendo una alianza con Convergencia y Unión, bloqueando la posibilidad de una alianza entre Convergencia y Unión y el Partido Popular. Y publicó un artículo muy, muy interesante, muy bueno, muy bien construido, explicando por qué Aznar no debía ser presidente, a pesar de haber ganado las elecciones. Y la gente en Cataluña me decía, bueno, ¿y qué sentido tiene publicar esto ahora? ¿Tú crees que va a ser lo mismo, Puigdemont? Digo, yo no estoy en la cabeza de Puigdemont, la situación no es la misma, pero lo que veo es que es un personaje que es poliédrico. Si en el 96 consideraba que había que impedir un gobierno de Aznar, ¿por qué pueden no considerar ahora que hay que impedir un gobierno de Feijóo? Cuando Feijóo está gobernando en 5 comunidades autónomas con Vox. Bueno, si vemos el desarrollo entre el mes de agosto, que yo publiqué ese artículo de Puigdemont comentado, y la situación actual, pues oye, en fin, yo no estaba dentro de la cabeza de Puigdemont, pero Puigdemont, pues, digamos, ha votado por impedir No, no, que... es evidente, por impedir el gobierno de Feijóo, es evidente y tú lo sabes que desde el minuto, si no uno, el dos, se puso en marcha, incluso ya venía ¿no? tejiéndose en cierta forma un entendimiento y se sabía que había gente que estaba ya en que iba a haber un gobierno más pronto que tarde, esa es la realidad. Pero Puigdemont hizo una cosa, y desde el minuto uno, digo por tomar la expresión tuya del minuto uno, dijo que él no iba a negociar en exclusiva con el PSOE. Dijo que primero quería negociar con el PP.
en esa visión absolutamente rígida y maniquea de que aquí lo que dominan el cotarro son los del IBEX. ¿Y los del IBEX dónde están? ¿Controlan a quién? Sobre todo al PP, sobre todo. Y entonces negoció con alguien, con un intermediario de Feijóo, un intermediario cuyo nombre no conocemos, que el PSOE sí conoce, y que es una persona muy relevante, y que no es del PSOE de primera línea, ni es un militante, ni es una persona cuyo nombre yo no conozco, pero sé que es una persona relevante, y que además, sobre la cual escribí, y que además en el debate del estado de la investidura, Pedro Sánchez le preguntó a Feijóo quién, cómo y cuándo negoció con Puigdemont en nombre del PP. Díganoslo. Y desde luego Feijóo se calló la boca y no dijo una sola palabra sobre esto. O sea, Entonces, el PP negoció con Puigdemont antes de que lo hiciera el Partido Socialista, Ernesto. así es. Y te explico por qué. Porque decían, vamos a discutir con quienes mandan aquí en este cortijo. Y los que mandan en este cortijo son los del PP. Porque detrás de ellos está el IBEX. Esto me lo dijeron a mí y lo escribí. Y entonces lo que pasó es, hubo un incidente que yo desconozco, pero te lo digo de la misma manera que lo desconozco, el 10 de agosto, por el cual hubo una ruptura de esa negociación, o hubo una constatación de que no se podía seguir negociando. Y a partir del 10 de agosto, ese fue el minuto uno para el Partido Socialista, empezó a negociar el PSOE y ya no largó, no soltó la presa. ¿Pero qué pudo pasar? O sea, si No lo negoció sé. el PP con Puigdemont, ¿crees que lo hizo en plan de farol o por sondear? ¿O crees que lo hicieron a conciencia para gobernar? ¿Y qué pudo pasar para que esa negociación se rompiera? No lo conozco, solo conozco lo que te he dicho y ojalá conociera primero el nombre de la persona porque lo publicaría y en segundo lugar las razones por las que se rompió. Pero desde luego las negociaciones con el PSOE no fueron las primeras. Ellos empezaron por el PP y esto me lo dijo uno de los negociadores. Nosotros queremos discutir primero con quienes mandan en el cortijo, ¿Quién es? Cuando dices los negociadores, ¿de quién? ¿De qué partido? de Junts. Negociaron primero con el PP. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, a partir de ahí, pues el PSOE metió la directa y tomó la decisión de que, bueno, que estaba dispuesto a considerar la amnistía. Pero Es ¿sobre un, qué negociaron, Ernesto, perdona, y sobre qué negociaron el PP y Junts y Puigdemont? sobre lo mismo, sobre los temas de la amnistía y sobre los mismos planteamientos. El PP, por razones que no son fáciles de entender, el tema de la amnistía no está capacitado para competir en ese punto con Pedro Sánchez y entiendo que no pero negoció. Lo importante es que negoció y negoció con una persona que cuando sepa el nombre nos va a llamar la atención, porque sé que nos va a llamar la atención, porque me lo han dicho así. Y cuando vi que Pedro Sánchez en el debate de la investidura de hace 2 días se encaró directamente con Feijóo y le dijo, oiga, ¿por qué no nos dice con quién, cuándo y cómo negociaron ustedes? Y el Pero otro se dices cayó. que la amnistía se cayó, ese nombre no lo sabemos todavía, pero ¿crees que fue una persona, por ejemplo, que pudo tener algún papel relevante en la etapa de Aznar? Es Aznar sabe posible. lo que es negociar con los nacionalistas catalanes, lo hizo. Era el tiempo en el que Okay. dijo que hablaba catalán en la intimidad, Puyol, Bueno, maravilloso. le transfirió los Mossos, Sí, sí, pero entonces, ¿crees que pudo ser esa persona alguien de ese entorno de Aznar? alguien muy vinculado a la cúpula del PP, pero ya no puedo especular más porque no lo sé y no me lo han querido decir. Y cuando lo dijo Pedro Sánchez en el Congreso antes de ayer, inmediatamente le mandé un WhatsApp a esa persona, digo, dímelo de una vez, porque va a salir de un momento a otro. Dice, no te lo puedo decir, Ernesto, no te lo puedo decir. Entonces ya veremos, esto se sabrá. Sí, Pero en porque el cualquier PP sí que negoció con el PNV y al PNV le hizo ofertas. también negoció con el PNV y le hizo ofertas, aunque no directamente. Y entonces ahí Feijóo se agarra del hecho de que como eso no fue directamente, es decir, él no fue a ver a nadie del PNV o no se sentaron juntos, pues era desmentido Fue que se algún le haya, intermediario, ¿no? claro, él le ha desmentido que se le haya ofrecido el Ministerio de Industria y muchas cosas más, como dice el portavoz del PNV
en el Congreso de los Diputados. A Héctor Esteban, que dice que les ofrecieron hasta el Ministerio de Industria. Bueno, el Diario Vasco acaba publicando esto, Más, ¿no? O más. sea, él dice algún No, día no, más. contaré, ha dicho Héctor Esteban, y el Exacto, Diario exacto. publica Industria. Volvamos al tema de si es una legislatura corta, una Sí, me legislatura... interesa mucho ese tema. Mójate, Ernesto Ekaizer opina que la legislatura va a ser corta, va a ser larga, ¿y por qué? Yo, digamos, insisto en un punto. Las elecciones que se tienen que celebrar en Cataluña y antes las europeas el próximo año, vamos, estamos ya en eso, ya entramos en la campaña electoral de las europeas de junio del 2024 y las vascas del 2024 también, hasta julio hay tiempo, es posible que incluso se pudiera convocar un super domingo donde se unifiquen las elecciones europeas y las elecciones vascas, veremos a ver cómo van los sondeos, pero estos van a ser momentos importantes, estelares en las relaciones de apoyo tanto del PNV, de H. Bildu. H. Bildu no presenta ningún problema, por lo tanto de PNV con el gobierno, con Pedro Sánchez, aunque yo pienso que eso no va a sufrir ninguna variación en relación a las elecciones. Y, como decíamos, el 14 de febrero del 2025 es la fecha donde se pueden convocar elecciones autonómicas en Cataluña. Bien, en este momento estamos al borde de que el Partido Socialista de los Catalanes apoye los presupuestos de Per Aragonés. Eso es lo que se va a dirimir en los próximos días. Esquerra. Mi información es que va a facilitar los presupuestos de 2024. Entonces, yo creo que el tema de las elecciones catalanas es clave y entonces va a determinar qué va a hacer Puigdemont. Las negociaciones en Ginebra o en otra ciudad donde se produzcan con mediador internacional no son las primeras negociaciones con mediador internacional entre el Partido Socialista Obrero Español en España y otros partidos en España. Te recuerdo que hubo mediadores internacionales en las negociaciones con ETA. Se desarrollaron con mediadores internacionales y con una entidad, una institución internacional. Era con ETA. Bueno, si era con ETA, pues mira, tampoco veo que eso sea para, en fin, para considerar que la soberanía de España se ha terminado, porque es la negociación entre el PSOE y Junts. Eso pues irá progresando, y en un momento determinado veremos que el tema de la autodeterminación, el referéndum de autodeterminación, no va a ser concedido, porque eso no va a ser concedido. Puigdemont lo pide en base al artículo 92 la ley de la Constitución española, que establece que se pueden hacer referéndums, que los ciudadanos, es decir, todos los españoles, pueden hacer referéndums sobre temas políticos relevantes. Aquí hemos tenido dos referéndums hasta ahora. El de la OTAN, en el año 1986, donde hubo 3 preguntas, y luego en 2005 sobre la Constitución Europea. Eso ha sido todo. Ya, pero ¿crees que no va a haber ver, referéndum de autodeterminación? Eso lo descartas, claro, vaya. claro, yo lo descarto absolutamente. ¿Y No ese hay, crees que puede ser el punto en el que salte el apoyo de claro, Puigdemont? ese Sí. será el punto en el que salte el apoyo, en el sentido de decir que estas negociaciones, que sí, que son muy interesantes, pero que evidentemente hacen inviable la posibilidad de convocar un referéndum bajo el artículo 92 de la Constitución. ¿Y eso cuándo crees que puede ser? ¿Antes de las elecciones catalanas? En función un poco de las encuestas y cómo vayan las elecciones catalanas. En el sentido de que Puigdemont dirá, nosotros, a diferencia de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando no conseguimos las cosas, nos abrimos. Pero el gobierno no tiene por qué caer, insisto, no puede haber no es viable una moción de censura, porque Junts no la va a apoyar, porque Junts se suicida, es el harakiri de Junts ante la sociedad catalana, apoyar a Vox y al PP. Por lo tanto, eso está excluido. ¿Puede, por lo tanto, el gobierno de Sánchez gobernar en minoría? Puede gobernar en minoría y puede durar. También puede decidir Pedro Sánchez, en función de la evolución de las encuestas, en función de la evolución de la amnistía, adelantar elecciones. Son todos escenarios posibles. Pero ahora mismo tú, Ernesto, ¿qué crees? ¿Que la legislatura va a durar, va a ser larga, mucho, poco, 4 años, menos? ¿El pronóstico de Ernesto Ekaizer cuál es? Pienso que la legislatura puede durar 4 años, no con los apoyos actuales, no con los 179. Es decir, tendríamos que restar los escaños de Junts. Que en un momento dado se baje de esto, ¿por qué?
porque las negociaciones indican que Pedro Sánchez no está dispuesto a cumplir con la exigencia del referéndum de autodeterminación nacional, y por lo tanto que no tiene demasiado sentido seguir discutiendo y planteando de alguna manera ambiguamente que Cataluña y los catalanes tienen que pensar de que deberían ir a una solución unilateral, por ejemplo. Y en ese caso, ¿crees que Sánchez puede tirar porque tendría ya unos presupuestos aprobados, incluso se pueden ir prorrogando, etcétera? Prorrogando, incluso prorrogando. Por lo tanto, los presupuestos del 24, que vamos a tener presupuestos del 24, podrían prorrogarse a finales del 24. Claves que crees que van a darse en el entorno de Sumar, Ernesto Ekaizer. Es decir, ¿qué va a pasar ahí con Podemos, con Sumar? Podemos que está en una situación de decir, nos están ninguneando. Sumar, que son pues bueno, varios intereses y sensibilidades. Hay Izquierda Unida, está Podemos, Unidas Podemos, lo que fue. En fin, ¿qué va a pasar ahí, Ernesto Ekaizer, con tu información? ¿Y qué está pasando? Bueno, yo creo que Nacho Álvarez, que es de Podemos, está afiliado a Podemos y que ha sido secretario de Estado en este gobierno, en Hacienda, va a ser ministro, pero no por Podemos, sino por Sumar. Y esto ya plantea un problema. ¿Por qué? Porque Sumar ha vetado a Irene Montero, no quiere que Irene Montero sea ministra. Entonces, Podemos está censurando la posibilidad de que Nacho Álvarez, que es un hombre de Podemos, acepte ser ministro del gobierno cuando Sumar está vetando a Irene Montero. Y aquí ya se están produciendo movimientos en las últimas horas, conversaciones y yo diría admoniciones, decir, oye, Nacho, en estas condiciones tú, que eres de Podemos, sigues siendo de Podemos, es que no puedes avalar una censura, una proscripción, ahora también a nivel de gobierno, después de la proscripción de ir como candidata de Irene Montero. Y aquí está corriendo un poco en fin, de comunicación y admoniciones, y eso está ocurriendo ahora mismo. Porque, Ernesto, con la información que tú tienes, con lo que has investigado, y los contactos que hay en tu labor periodística, ¿qué ha pasado en el entorno de Sumar y Podemos en los últimos meses para que estén como están? ¿Qué ha ocurrido ahí y qué está ocurriendo? Pero sobre todo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, la versión que da Pablo Iglesias es una versión, bueno, que yo creo que refleja la realidad. Es decir, él dice que Yolanda Díaz está en una nueva posición política, la construcción de un nuevo partido, un partido que tiene características más parecidas al PSOE que a lo que era Podemos, y que además está en una política de alguna manera de proscripción de personalidades importantes de Podemos, como es el caso de Irene Montero. Y por eso incluso ha molestado, como te decía, el hecho de que un hombre que está afiliado a Podemos, Nacho Álvarez, muy apreciado además por Iglesias, haya aceptado, por lo que sabemos, la propuesta de Yolanda Díaz de ser ministro en el gobierno de Pedro Sánchez, dado que sería como aceptar que Yolanda Díaz ponga un veto sobre Irene Montero y al mismo tiempo, en lugar de alguna manera de responder a ello, pues aceptar lo que Yolanda Díaz plantea. Esta es un poco la situación. ¿Qué proyecta esto en relación a las europeas, por ejemplo? Es muy probable que Podemos decida ir a las elecciones europeas, que están a la vuelta de la esquina. Realmente, tengamos en cuenta que enero es un mes donde hay una paralización de las actividades políticas, estamos ya a esta altura de noviembre, vamos directamente a la campaña electoral de las europeas, y por tanto lo que vemos es que el abismo entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias y Yone Belarra y Irene Montero es cada vez más grande. Yo creo que la pregunta también es, hombre, en esas condiciones, ¿qué pasará con los 5 diputados de Podemos en el curso de la legislatura? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a pasar al grupo mixto? Yo creo que no, creo que van a permanecer como una oposición de izquierda de Sumar. ¿Y en las europeas crees que Podemos puede presentarse en solitario? Yo creo que sí, porque
puede recoger, dado las características de circunscripción única, y puede coger fuerza. Yo creo que esa es la apuesta. Ujú. ¿Qué crees que ha llevado a Yolanda Díaz a eso que tú decías que Pablo Iglesias describe como un nuevo espacio político? También se está hablando de traiciones, de puñaladas, de eso por una parte, mientras que los otros hablan de un nuevo periodo político en el cual pues Iglesias y el entorno deben pasar a otros proyectos y a otra etapa y que ahora es una nueva. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué ha llevado a Yolanda Díaz a estos movimientos en los cuales pues se ha visto en algunas ocasiones en las que no contaba claramente, ¿no? Con gente que venía de Podemos? Las caras más destacadas del entorno de Pablo Iglesias. Yo creo que lo que ha habido es una revalorización de Yolanda Díaz, una redefinición del espacio político en términos de considerar de que se tiene que aplicar una política muy reformista, en el sentido del reformismo socialdemócrata. Es decir, los socialdemócratas históricamente han defendido el reformismo ante la alternativa de la revolución. Bueno, yo no sé quién puede sostener que hay una revolución en el horizonte. Yo no la veo, no sé si tú la ves, pero yo no la veo. No la veo, pero en un horizonte, en fin. Bueno, dicen que la A revolución, veces a mí me parece más de lo mismo, pero con un lavado de cara. A veces, claro, en general, las digo, en la vida. revoluciones, las Van cambiando revoluciones, algunas cosas, pero lo troncal, como yo reflejé, no quieren que lo sepas, lo troncal no cambia tanto, ¿no? Hay no, retoques importantes y cambios que bueno, pueden ser importantes. Pero lo troncal, hablo de la jefatura del Estado, el sistema judicial, medios de comunicación, el sistema político, ahí no hay tantos cambios, ¿eh? no, dicen que las revoluciones precisamente Digo, no tienen tantos cambios dentro de la democracia, cuidado, eso. que dista mucho, aunque haya también cosas que se mantienen de la dictadura. No, dicen que las revoluciones te sorprenden, quiero decir, que no se anuncian, y bueno, sería posible. Yo de todas maneras no lo veo, entonces yo creo que Yolanda Díaz además hace una revalorización crítica del papel de Pablo Iglesias dentro del gobierno, un papel que no ha sabido evidentemente encontrar y que finalmente le ha llevado a abandonar el gobierno y a considerar que es más interesante una labor periodística como la que está desarrollando ahora. Y ella hace una valoración completamente distinta. Ella dice, no, hay un espacio político, hay un espacio para la reforma laboral todavía, para conseguir mejoras importantes. Es una política estrictamente reformista y se aleja completamente de lo que es el discurso de Podemos y de Pablo Iglesias. ¿Pero crees Aunque que Pablo Iglesias y Podemos no querían esa reforma laboral? Porque sí la querrían sí, también, sí se la supone. querían, pero ellos, digamos, el discurso de ellos es un discurso más, entre comillas, revolucionario, es lo que decías tú, ¿no? Es decir, en el fondo, su presencia en el gobierno lo que ha servido es para legitimar, digamos, la política del gobierno de izquierda, aunque ellos digan que esas mejoras se han logrado solo por su presencia, que si su presencia no se hubiesen logrado. Todo el tema de la ley del La ley del CSI sí, sí. ha supuesto también un alejamiento crítico de Yolanda Díaz respecto de Irene Montero y de todo su equipo y de Pablo Iglesias. En otros términos, estamos digamos, en una nueva etapa y en esa nueva etapa la revalorización crítica que hace Yolanda Díaz de Pablo Iglesias es muy fuerte. Además, el papel personal, el papel de la personalidad en la política de Podemos que hace Yolanda Díaz es también contundente. Ella cree que Pablo Iglesias está haciendo de director máximo de Podemos sin estar en Podemos y habiendo dimitido. Hay una serie de circunstancias personales también que tiene que ver con lo típico que se produce en las sectas y en los partidos, es decir, la traición, toda esa milonga, pero yo creo que la separación de ellos es irreversible y el abismo va a ser cada vez mayor. Si esto va a poner en peligro o no la disciplina de bloque de Podemos consumar, está por ver. No es difícil atisbar problemas, no es difícil atisbar problemas. ¿Ahí crees que ha habido traiciones entre Yolanda Díaz respecto a lo que era Podemos? Porque está ahí la disyuntiva entre, claro, lo que le debe Yolanda Díaz al espacio de lo que fue Podemos, también el pasar página o no saber pasar página a lo de después, claro, y se habla de traiciones, ¿no? Eso sí que está muy claro en el entorno de Podemos, lo repiten mucho, vaya. Bueno, yo creo O la que política ya de por sí tiene esto y se da por hecho, ¿no? Este tipo de... claro, este es el tema, ¿no?
la decisión entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que se está profundizando, y entre Podemos y Yolanda Díaz, no es la primera decisión en Podemos. Hemos tenido decisiones varias, decisiones muy profundas, y por lo tanto todo el equipo fundacional de Podemos ha saltado por los aires. De modo que es una dinámica que yo diría que es una dinámica natural en los grupos políticos, y por lo tanto hablar de traición y utilizar estas palabras de carácter así bíblicas me parece que están fuera de lugar. Bueno, bíblicas, tradiciones ahí, no están solo en la Biblia, en la vida, por desgracia, Ernesto Kaiser. Es decir, eso no No, está pero en la esa Biblia. es apocalíptica, ¿no? La traición y tal, igual que el debate de investidura de estos días, mucho ruido y pocas nueces, Ya, mucho ya. ruido y pocas Lo nueces, cierto es lo porque, cierto es que las tradiciones existen en política, están ahí, ¿no? Igual que existen en el por supuesto, periodismo y existen en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en las empresas, lo cual no significa que existan, decir que están bien, no tienen por qué estar bien, pero existir, pues por desgracia existen, están en la condición humana, el bien y el mal, ¿no? Y yo no creo que eso sea bíblico, eso por desgracia existe. No hace falta que... No, perdona la es expresión como- bíblica, es decir, cuando se habla de estas cosas de carácter apocalíptico y tal, y no Ah, creo que si Nacho Álvarez finalmente, como decíamos, es nombrado ministro del gobierno por la cuota de Sumar, eso sea una traición de Nacho Álvarez a Podemos. ¿Le expulsarán por eso? En fin, yo diría que deberían tratar de evitar ese tipo de extremos. de hecho, hay gente que ya no se aclara, ¿verdad? ¿Qué es lo que es Podemos? ¿Qué es lo que era Podemos? ¿Qué es lo que es Sumar? ¿Qué es lo que ya no es Podemos? Porque está en Sumar. En el caso de Nacho Álvarez, yo estoy convencido que probablemente sales a la calle, preguntas y la gente no va a tener claro si es Sumar, es Podemos, es Podemos, es Sumar, ¿verdad? A veces, también por desgracia, este tipo de historias de guerras dentro de la política, pues a la gente le despistan y le confunden, ¿verdad? E incluso piensan que no se está lo que se tiene que estar, lo cual no significa que haya habido claramente pues ha habido traiciones, faltas de entendimiento y sigue habiéndolos y en tantos partidos, ¿no? Por Sí, pero cierto, sí, sí. el origen de esa historia, el origen de esa historia es el poder. Y con esto quiero decir concretamente la entrada de Podemos en un gobierno de coalición, porque no es la única alternativa que tenía Podemos. Podemos podía haberse quedado fuera del gobierno y podía haber hecho una oposición de izquierdas. Ahora, cuando entras en el gobierno, cuando entras en el poder, bueno, oye, esos son los riesgos. Y lo que ha pasado es eso, es un balance tanto de Yolanda Díaz como del propio Pablo Iglesias de lo que es el poder. En un momento determinado, Pablo Iglesias dice, no me interesa seguir en el gobierno. Es un puesto muy interesante, pero a mí no me interesa porque no logro encontrar esa proyección. Y él cree que esa proyección, por ejemplo, la está encontrando ahora, que esto es más divertido, que el periodismo es una cosa que le apasiona. Bueno, pero el origen de toda la historia esta es la entrada de Podemos al gobierno, a un Que, gobierno de que, coalición. que el gobierno, en cierta forma, puede haberles hecho daño, ¿no? Porque también es verdad, dices, no encuentro la proyección, pero también ha podido sentirse desplazado ese entorno dentro del gobierno. Es decir, al final el poder de Sánchez, el poder del PSOE es muy potente y hay momentos en los cuales ellos te confiesan, sentimos claramente un desplazamiento que no se nos tenía tan en cuenta. ¿Ha podido haber eso? Probablemente hay un balance negativo de su presencia en el gobierno. La ley del solo sí es una ley que es muy interesante, tiene cosas que son muy buenas y que se verán, y que se verán rápidamente, no se necesitará mucho tiempo, pero supone errores garrafales. Esos errores garrafales se pueden, de una manera de disculpa, se pueden atribuir a los jueces, pero no es verdad. Con independencia de que haya jueces reaccionarios, no es verdad. Con independencia de que el Supremo no les haya ayudado, que les podía ayudar, como ayudó en otras circunstancias el gobierno de Aznar en unas leyes en el año 1999, cuando esas leyes tenían algunos efectos perversos, de acuerdo, de este Supremo no puedes esperar nada por parte del gobierno de coalición, ni del anterior ni de este, pero ellos cometieron errores de los cuales no se atreven vamos, a mencionar palabras. Lo que pasa es que ahí es lo que te decía, estábamos en lo que te comentaba del desplazamiento,
La ley del sí es evidente, es mi punto de vista, y son los hechos. Tiene errores, ojo, errores por parte de ministras de Podemos y por parte también del El gobierno gobierno, del Partido Socialista. Es decir, evidente. una ley sale de Moncloa y la tiene que supervisar Presidencia y sale con los errores que tenía de allí. Esa es la... Pero por eso yo creo que eso engarza con lo que te comentaba, es decir, a veces sentirse desplazados o sentirse que, bueno, que en cierta forma les están cargando determinados muertos. Eso también ha ocurrido. Volvemos al tema de las deslealtades, ¿no? Que los ha podido haber en un sentido o en otro. Así es, sí, 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 es una ley del gobierno, no cabe la menor duda, no es un gobierno bipartidista, es un gobierno único y por lo tanto es la responsabilidad colectiva, es una colectiva y colegiada y por tanto toda la historia de que era culpa de Irene Montero, de su equipo y todo eso, evidentemente no es aceptable. Evidentemente hay errores técnicos, probablemente el equipo de Irene Montero no, digamos, se sentía orgulloso de que esa era una propuesta suya en la cual estaban trabajando y no quiso compartir tampoco mucho de lo que hacía. Pero hubo advertencias y hay otra cosa. Si tú crees que la sociedad, y en particular un estamento de esa sociedad que son los jueces, no está maduro para una ley, no tienes por qué apurar las cosas. ¿Por qué apurar las cosas? ¿Por qué no las aplazas? Digo, como hipótesis, ¿no? Si tú dices, no, es que digamos, los sectores fácticos, los poderes fácticos de la sociedad no están preparados para esto, vamos a darnos una estrategia, vamos a Yo creo que perfeccionarlo. aquí en este caso, en esta ley, Ernesto, creo que es muy evidente que lo que hubo fue sobre todo fallos técnicos y fallos técnicos que además son compartidos de un gobierno. Es decir, y esto que has dicho tú de que no es un partido único, efectivamente, es un gobierno que tiene dos partidos, pero que en ambos casos hubo errores que no se subsanaron cuando se debía hacer, que es antes de que salga, y una vez que sale, pues es manipular, no reconocer que hay responsabilidad de ambos partidos, de las dos partes del gobierno, esa es la realidad, y a partir de ahí eso está hecho, ya no tiene remedio, incluso hay una reforma y tal, pero eso es así. Lo que pasa es que lo que yo te intentaba hablar es esto de que al final el poder también, pues como la vida a veces, ¿no? Tiene estas deslealtades o estas diferencias, traiciones, pasiones humanas que están ahí y que yo creo que se están dando en este entorno, Ernesto. Eso es muy evidente. Incluso el poder lo acentúa porque crea más tensiones, ¿no? Así es, así es, Esa es la así es. realidad. Hablando de tensiones y de diferencias, Ernesto, ¿hasta qué punto crees que lo que se está viendo en la calle, azuzado claramente por Vox y por gente de la órbita de Vox, está muy relacionado con esa crisis que tiene el partido de Abascal después de la salida de Espinosa de los Monteros, de Macarena Olona, aireando que esto es un chiringuito económico del partido de Abascal? ¿Hasta qué punto crees que está intentando tapar con la movilización en la calle Santiago Abascal la crisis interna que tienen? Porque ellos dicen no un día, sino varios. Y ya no te digo nada, palabras estridentes como que esto es frente a un golpe de Estado que sufrimos, frente a la dictadura, que es curioso quejarse de la dictadura mientras enarbolan banderas de la etapa franquista, ¿no? Pero ¿qué es lo que crees que está llevando a lo que estamos viendo en la calle? Bueno, en primer lugar, el origen de esta convocatoria pertenece a Aznar. Es Aznar quien se ha erigido en el dirigente que ha dicho hay que moverse, hay que hacer, hay que salir a la calle, hay que hablar. Digamos, Aznar ahí ha actuado como un personaje político que se eleva por encima del PP, que se eleva por encima de Vox y hace una referencia al PP y a Vox. Ahí ha actuado como lo que él quisiera, cuando él decía que Ciudadanos, Vox y el PP tenían que estar en un solo partido, porque en realidad los tres nacían del mismo tronco. Entonces yo creo que la exhortación de Aznar, que es la que ha tenido una gran difusión, que se refiere tanto a propio Feijóo como a Abascal y a Vox, está en el origen de la historia. Es un expresidente de gobierno, no lo olvidemos. Entonces, que a Abascal por razones internas también le interesa, digamos, determinar un curso de acción para que los militantes actúen y tengan un objetivo en la vida y se opongan al gobierno y lo conviertan en una gesta, pues sí, efectivamente, el partido de Abascal atravesaba por una crisis, tenemos el caso de Macarena Olona, luego tenemos la salida de Espinosa de los Monteros, la convulsión interna, los casos de los presuntas
problemas de carácter financiero y económico del partido, el trasvase de fondos, todo eso es verdad. Pero sin Aznar, sin la exhortación de Aznar a la ciudadanía para que se manifieste de manera activa, realmente no hubiera tenido el recorrido que ha tenido. Y ese recorrido, pues, va a seguir, no va a haber tregua. Yo estoy convencido de que no va a haber tregua. No va a haber tregua porque, entre otras cosas, es una cosa que deberíamos apuntar un poquito, la amnistía va a ser larga. No es que se publica en el BOE y se acabó. La amnistía va a ser muy larga. Primero, tengamos en cuenta que en enero no hay cámaras legislativas, por lo tanto la ley entrará en el Senado, podrá estar probablemente hasta 3 meses, la podrán retener ahí y ya nos colocamos en febrero o marzo. En febrero o marzo podría volver al Congreso de los Diputados y por lo tanto aprobarse allí. Y ahí podríamos decir que salta al BOE, al Boletín Oficial del Estado. Marzo, abril. Marzo-abril empiezan los recursos, porque ¿cómo funciona la ley de amnistía? Pongamos un ejemplo. Puigdemont, la defensa de Puigdemont pide al Tribunal Supremo, al juez de Arena, que es el instructor de la causa, que archive los cargos contra él. El juez de Arena dice que tiene dudas sobre la constitucionalidad de la petición que está haciendo Puigdemont. Y por lo tanto eleva una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Qué efectos tiene esto? Los efectos es que la amnistía no es aplicada, pero los cargos contra Puigdemont no pueden seguir adelante. Digamos que estamos en una situación de limbo. No se beneficia de la amnistía, pero tampoco le pueden detener. Si viene a España, si viene a Cataluña, no le pueden detener porque el procedimiento se paraliza. Esto lo dice la ley, y el Supremo se ha ofendido porque lo dice la ley, porque dice, hombre, nosotros sabemos lo que es una amnistía. Esto es como hacer lawfare, guerra sucia contra el Supremo. Hombre, con los antecedentes que tenemos en relación a los indultos, no me extraña que hayan puesto en una ley lo que tienen que hacer, porque si no pones lo que tienen que hacer, luego te dicen que no está en la ley. Entonces, la amnistía funciona así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo juez puede elevar una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. Todo juez puede elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahora están diciendo que, hombre, esto de la ley de amnistía es como Hungría y como Polonia. Claro, es igual que Hungría, España, ¿no? En Hungría los jueces los elige el presidente de la República, fíjate, Jesús. Y ahora resulta que hemos descendido tanto que de la España una grande y no sé qué, ahora resulta que somos como Hungría. Y entonces se puede elevar una cuestión prejudicial, decía, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo eso va paralizando el procedimiento. Luego suponte que se aplica la amnistía, pero no del todo, por un juez, ¿no? Es decir, a ti te rehabilitan, has tenido una inhabilitación, te rehabilitan y no te pagan el dinero que te tiene que pagar por el periodo en el cual tú has perdido salario como funcionario público, por ejemplo. Tienes que presentar un recurso. Después viene el tema del Tribunal de Cuentas, donde hay embargos. En fin, lo que quiero decirte con todos estos ejemplos, que me parece interesante considerarlos para que la gente vea de que la amnistía no es que sale en el BOE y al día siguiente se aplica, va a llevar meses y meses y meses. Por eso necesitamos un ministro de Justicia de verdad, que no lo hemos tenido ni con Dolores Delgado, ni lo hemos tenido con Juan Carlos Campo, y tenemos que tener una opción. Espero que Sánchez realmente en este caso haga una valoración que en los temas de justicia se ha actuado muy mal y que se necesita en este momento un ministro, una ministra de Justicia que tenga autoridad. Ernesto, ¿ves posible que se renueve el Consejo General del Poder Judicial? Porque claro, se dice cumplir las normas, cumplir la democracia, pero es un paradigma incluso señalado desde las autoridades europeas. Es lamentable. ¿Crees que ocurrirá? Y si no ocurre, ¿cuáles son las resistencias? Veo muy difícil que Feijóo cambie a esta altura del partido de posición y por tanto el gobierno tendrá que elaborar una ley
hacer una proposición de ley o un proyecto de ley por el cual al menos 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial puedan ser renovados. Eso se puede hacer perfectamente. Hubo una ley en ese sentido ya, pero después el gobierno se echó atrás, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, porque los 12 jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial es una norma que se puede modificar con mayoría absoluta, no requiere modificar la Constitución. En cambio, los 8 miembros restantes, que son 4 juristas y 4 por el Senado y 4 juristas por el Congreso, eso viene en la Constitución, por lo tanto tendrías que modificar la Constitución, es imposible. Pero los 12 jueces se pueden nombrar, los 12 vocales que son jueces en el Consejo General de Poder Judicial se pueden nombrar a partir de la aplicación de la ley, y la ley se hace con mayoría absoluta y eso se puede hacer. Yo creo que el gobierno tiene que hacerlo porque no hay otra manera, no hay un acuerdo y por tanto pues se ha visto claramente que eso está bloqueado. Una vez que esos 12 miembros vocales procedentes de los jueces sean renovados, yo creo que será más fácil pensar en que el PP cederá en materia de los juristas. Creo, pero en cualquier caso, 12 miembros ya sería suficiente, digamos, para iniciar una nueva andadura en el Consejo General. ¿Por qué crees que el PP no está queriendo renovar el Poder Judicial? Ya sé que la pregunta te puede parecer ingenua, pero yo te la hago No, para que se lo expliques a la no, yo ciudadanía. creo que es importante hacerse esta pregunta porque existe mucha confusión. El propio Felipe González ha dicho, no se han puesto de acuerdo, no se han querido poner de acuerdo. Hombre, planteado así, parecería que las culpas son equivalentes. Yo creo que aquí el primero Casado decidió que su política era el bloqueo judicial y solo cambió esta posición cuando el Partido Socialista aceptó en noviembre del 2018, es decir, Pedro Sánchez aceptó en 2018 poner como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo a Manuel Marchena. En otros términos, consideraban que era uno de los suyos y que incluso eso les podía llegar a aceptar 11 vocales en el Consejo General del Poder Judicial del PSOE o de PSOE y aliados y 9 del PP, porque como decía Cosido en su famoso WhatsApp, el portavoz del PP, era una manera de controlar la Sala Segunda del Supremo, la que decide sobre temas judiciales de los aforados, miembros del gobierno, presidente del gobierno, etcétera, por la puerta trasera. Entonces, a partir de entonces, eso se bloqueó por aquel famoso WhatsApp, eso hizo imposible, hizo explotar el acuerdo. Probablemente sectores del PP incluso no estaban de acuerdo y por eso filtraron ese WhatsApp y dinamitaron la candidatura de Marchena. Y a partir de ahí, el Partido Popular y Casado dijeron que, bueno, que ellos no renovaban porque no estaban de acuerdo con el sistema de elección, que los jueces tenían que elegir a los jueces, lo cual yo sí creo que eso no es constitucional. Pero bueno, más allá de lo que yo crea o no, el hecho es que elaboraron esa teoría de que había que modificar el sistema y que serían los jueces quienes son los jueces quienes deben elegir a los jueces y por eso ellos no acordaban. Vino Feijóo y dijo, no, bueno, como Europa dice que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial con el sistema vigente y luego, en todo caso, modificar el sistema, pues vale, vamos a modificar. Y luego cuando se cambió se suprimió el delito de sedición y se cambió el de malversación, Feijóo dijo que no, en esas condiciones no y tal. Yo creo que va a seguir en esta línea porque él utilizaba el Tribunal Constitucional contra el gobierno de Pedro Sánchez en la época de la pandemia. Llegaron a decir que el estado de alarma era inconstitucional cuando el estado de alarma estaba precisamente para las epidemias o pandemias y el Consejo General del Poder Judicial para hacer declaraciones de todo tipo. Lo último que hemos visto es esa declaración contra la ley de amnistía de 8 miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial conservadores y su advertencia a Europa de que en España se está consumando esta operación. Entonces yo creo que ellos seguirán utilizando el Consejo General del Poder Judicial en tanto puedan. El Tribunal Constitucional intentaron bloquear su renovación, no lo consiguieron y en este momento el Tribunal Constitucional tiene mayoría progresista y por tanto la situación es una situación en desventaja del PP allí. Cuando es de ventaja, el Tribunal Constitucional es una maravilla. Cuando el presidente del Constitucional tiene carnet del PP, es una maravilla. Pero ahora no, ahora es imposible. Entonces, pienso que no, que van a seguir con la política de bloqueo.
van a seguir con la política ni agua a Pedro Sánchez, no dirán que es un gobierno ilegítimo en el Parlamento, pero sí lo dirán fuera. Bueno, lo están diciendo algunos dentro de sedes parlamentarias y fuera, ¿no? Por cierto, Ernesto, en esto que estamos tratando ahora mismo relacionado con investigaciones judiciales, con las movilizaciones en la calle, en ese contexto se producía, bueno, pues el ataque a Alejo Vidal Cuadras en plena, bueno, pues zona del barrio de Salamanca, de Madrid, en la calle Núñez de Balboa. Inicialmente hubo dirigentes como Abascal que salen ahí a intentar arrimarle a la sardina de que eso puede ser por el contexto de las movilizaciones y de la disconformidad de Vidal Cuadras con la política de Sánchez. En fin, ¿qué sabes de lo que ha podido ocurrir con Alex Vidal Cuadras, con Alejo Vidal Cuadras? ¿De dónde puede venir el ataque que se está investigando ahí? Bueno, yo creo que él mismo ha lanzado una hipótesis que me parece plausible y él es el que probablemente sepa más de esto porque debe haber tenido amenazas y debe haber ahí una cantidad de elementos que preanunciaban la posibilidad de una operación de este tipo. Y por lo tanto yo lo vinculo con el tema de Irán, con el tema de la oposición al gobierno iraní. El gobierno iraní es un gobierno autoritario y pienso que puede estar en ese contexto, el contexto también de la situación en Oriente Próximo. El contexto también, por cierto, que porque se habló del propio Alejo Vidal Cuadras, reconoció y se llegó a publicar incluso que había en la financiación inicial de Vox, donde estuvo Vidal Cuadras, dinero del exilio iraní, de la resistencia iraní, ¿no? Que también, por cierto, tenían que ver con ese grupo en su momento terrorista. Después ya se les quita la inscripción terrorista en Europa de los llamados muyahidines del pueblo, ¿no? Así Y es. ahí vino un dinero para la fundación de Vox, para formar Mira por Vox, para dónde, fundar Vox. mira por dónde Iglesias ha sido perseguido por ser financiado por Irán. Y al final lo que tenemos es a Vox nutriéndose de dinero de la oposición iraní en este caso y además protagonizando un posible intento de asesinato. Sí, se decía, ¿no? Había financiación de Irán por parte de los ayatolás para iglesias, ¿no? O de Venezuela y demás. Y luego resulta que lo que sale es el dinero iraní de los llamados, bueno, del Consejo Este Nacional de la Resistencia, ¿verdad? O sea, que puede tener algo que ver. Sí, es verdad que estuvo en el origen de la financiación Sí, de sí, yo. Vox y también es verdad que por parte, claro, son los opositores al régimen de Irán, con lo cual igual puede estar relacionado con eso, ¿crees? Claro, Sí, es gente chunga. sí, sí. Digo, el gobierno de los ayatolás de Irán no es Villarejo, que le gusta precisamente. la palabra chunga, diría Sí, de chunga. sí, no sabía yo. Yo no he tratado con Villarejo, Ernesto Kaiser. Yo no. Yo no, o sea, no, nunca. Pero bueno, lo cual no quita, ¿eh? Si hay quien se ha podido reunir para obtener algún tipo de información, siempre que no sea espuria y siempre que no sea para derribar a nadie, que de esto también lo ha habido, ¿no? Esto de él es muy burdo, pero vamos con ello, ¿verdad? O sea, que lo de Vidal Cuadras crees que puede ir por la vía de Irán. Sí, yo creo que Irán, y además en el contexto también, no solamente de la situación española, sino que también hay una situación muy crítica en Oriente Próximo. Quiero decir que estamos ante un genocidio en Gaza, a una provocación también, digamos, a una provocación preventiva. Estados Unidos ha mandado los dos portaaviones a la zona, Reino Unido ha mandado su marina de guerra. Hay claramente determinados elementos de provocación para ver si Irán pica y se arma gorda, ¿no? Ya. Irán por el momento no lo hará, Hezbollah no va a entrar en una batalla abierta, me da la impresión de que nadie va a hacer nada por los palestinos, nadie va a jugarse el tipo por los palestinos, hace mucho tiempo que nadie se lo juega y no se lo jugarán. Entonces, en este contexto también me parece que hay que tomarlo en cuenta, porque es un contexto muy explosivo y Irán es una pieza muy relevante. De hecho, Alejo Vidal Cuadras sí formaba parte de un grupo de amigos de lo que es, de lo que es el pueblo de Israel. Uno de estos grupos, se decía también, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando de hipótesis, ¿verdad? Estamos hablando de algunas de ellas, incluso las ha aportado el propio Vidal Cuadras para que se investigara Por sobre Irán. suerte, él ha salvado la vida, por suerte, y esto es lo más importante, ¿no? Pues sí. Hablabas precisamente de Villarejo, Ernesto de Kaiser, con esa operación Jaque Mate, es el libro en el cual hablas de este tipo de cosas muy relacionadas con las cloacas, porque vivimos en un país, Ernesto, en el que todavía hay jueces fiscales
inspectores de Hacienda, inspectores policiales o periodistas que son apartados por intentar hacer dignamente su trabajo. Esto ocurre. Operación Jaque Mate, ¿crees que es una muestra más de esas cloacas del Estado? Bueno, yo en el libro explico que en realidad el gran problema que tenemos no es tanto que haya un estamento oficial y unas cloacas que de alguna manera son descontroladas por el estamento oficial, sino que es más grave todavía. Estamos en presencia de unas instituciones convertidas en cloacas, cuando desde arriba del Ministerio del Interior, desde el número 1, del número 2, ahora ya no hay ninguna duda judicial porque van a sentarse en el banquillo de la Operación Kitchen, ¿no? Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, número 2 de la policía, los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño no, porque le ha dado un ictus, pero era un personaje también muy relevante, y otros comisarios como el comisario próximo a Cospedal, que fue funcionario en la comunidad De Castilla-La de Mancha. Mancha. Eh, lo que ves es que el problema es que los métodos de cloaca se utilizaron desde la cúpula del Ministerio del Interior. Es decir, no son gente descontrolada o gente usada o gente que se te descontrola, sino gente que actúa bajo la directriz más elevada, es decir, del ministro, del secretario de Estado, y esta es la gravedad, porque, hombre, si hay cloacas y la gente se descontrola, bueno, pues bien, puede ocurrir, pero no, aquí estamos ante una política oficial. Por eso siempre me ha llamado la atención que los medios de comunicación se refieran a esto como una operación parapolicial. Pero claro, cuando tú tienes al número 2 de la policía, es decir, Eugenio Pino, cuando tienes a comisarios de la talla de Villarejo, eh, de, de Enrique García Castaño, que era el jefe de la UCAO, que era la Unión Central Operativa de la Policía Nacional, la que se ocupa de los artilugios que ponen en los coches para seguirlos, de las intervenciones telefónicas que tienen acceso a la telefónica para tener los teléfonos de cualquier persona. Cuando tienes ese grupo, eso es oficial, no es cloaca. Cloaca es extraoficial. Y esta es la gravedad. Y yo creo que el libro lo que trata de demostrar es cómo la política del Ministerio del Interior entre 2011 y 2017, hasta que es detenido Villarejo, Villarejo es un agente del PP. Es un agente, más que agente de inteligencia, es un agente del PP que sirve de confidente de Cospedal al principio, pero que luego se desarrolla como un tipo que lleva las órdenes de Cospedal a la práctica. Y además, no solo eso, sino que Cospedal le autoriza fondos reservados, que Cospedal gestiona a través del Ministerio del Interior, porque ella era ministra de Defensa. Todo esto queda cojo en el sumario de Kitchen y en el auto de apertura del juicio oral de García Castellón. Todo queda cojo porque falta Qué la pata casualidad, política. García Castellón. Claro, falta la pata política que es Dolores Cospedal. Pero hemos llegado ya al colmo del absurdo que el propio ministro del Interior, que se va a sentar en el banquillo, el señor Fernández Díaz, dice que el PP, según el relato de los hechos que hace el juez, es el beneficiario de la operación Kitchen. Entonces dice Fernández Díaz, hombre, si es el beneficiario, debería estar acusado en el procedimiento y en el juicio como partícipe a título lucrativo. Lo dice Fernández Díaz. ¿Cuándo se ha Ahora, visto ahora, esto? por cierto, lo dice ahora. Claro, ¿cuándo se ha visto eso? El propio Fernández Díaz, yo eso, dice, llevamos la lógica hasta el final. Entonces, si el PP ha sido beneficiario, ¿por qué va a estar solo el Ministerio del Interior allí? Ya, pero claro, el Ángel Marcelo no, de verdad no tiene pinta, pero es verdad que ahora lo dice, pero sí que es verdad que dentro de la lógica de lo que pensaría un ciudadano común, yo también escribí, no quiere que lo sepa sobre esto, ¿no? Que es tan chocante, ¿verdad? Solamente las escuchas que hubo entre, pues, Cospedal, el marido, Villarejo, esa operación, joder, esas reuniones en Génova, ¿verdad? A escondidas, hombre, no sé. Pero ahora vamos a tener la Cospedal, que la citan Claro, a declarar, pero nos hacen, digamos, hacen la concesión, la sala de lo penal, le corrige, le da un tirón de orejas a García Castellón y dice que sea llamada a declarar en condición de testigo porque puede conocer algunas cosas.
Tiene pinta, ¿no? Es la que hablaba, si se hablaba con Villarejo, el marido también, decían vamos a reunirnos, hablaban de, ¿no? El pendrive, este tipo de cosas, hombre. No, pero el juez ha dicho, cuando la ha exonerado, la ha sobreseído, ha dicho, no se puede, fíjate qué frase preciosa, no se puede criminalizar el derecho de reunión. Ya, claro. Hombre, Hay aquí lo que, reuniones y reuniones, ¿verdad? Hay aquí lo que reuniones y cuestiono es que reuniones. este señor dice que esta mujer le autorizaba fondos reservados para pagar a los confidentes. Era una reunión, Ernesto. Equivalente una reunión como esa a la de, yo qué sé, pues esta tarde unas señoras que se reúnen a comentar cómo les ha ido la semana, ¿verdad? Pero volvemos de nuevo ante esa connivencia que se puede ver entre el poder político y el judicial, ¿verdad? Policías o mandos policiales a su cargo, que es tremendo. Esto uno puede decir es mafia, Ernesto. Bueno, hay contenidos mafiosos en la política española, no cabe duda, en la política catalana lo ha habido, las comisiones, el 3%, tenemos que ver si eso va a seguir o no va a seguir. Claro que hay elementos mafiosos, elementos sicilianos en la política española, los hay, no cabe la menor duda. Hombre, que el tesorero del PP, señor Bárcenas, llegue a acumular en el año 2012 48,2, bueno, en el 2012 no, en el 2008, porque luego bajó la bolsa y tenía invertido en acciones. Llegó a acumular en el 2008 48,2 millones de euros. Es que cuando dices esta cantidad, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuántas comisiones? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Qué sistema puede producir en las cuentas bancarias de Bárcenas, en varios bancos suizos, 48,2 millones de euros, cuyo valor bajó porque él lo tenía invertido en acciones? ¿De quién era ese dinero? ¿Era todo suyo? Ni era del Domun ni procedía de trabajar en el andamio, Ernesto. Y Bárcenas se movía donde se movía, era el tesorero del Partido Popular. Esa es la realidad, ¿no? Por eso digo que hay elementos mafiosos en la política española, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Le guste a unos o no le guste. Ahora vamos a ver qué va a decir Feijóo cuando se celebre el juicio de la Kitchen, que eso se celebrará. Esperemos que fijen la fecha, ya hay que fijar la fecha, hay que resolver un desaguisado que hizo García Castellón allí, que también es incomprensible, porque tú sabes que el procedimiento abreviado solo se puede hacer, es un sistema de instrucción, de investigación procesal y judicial, solo se puede hacer abreviado, que es un sistema, cuando los delitos no sobrepasan los 9 años. Y en el auto de apertura de juicio oral, García Castellón pone un delito que sobrepasa los 9 años, que es el delito de secuestro, que lo hizo el falso cura, que también es un protagonista de mi libro, el falso cura ese que entró en la casa de Bárcenas y secuestró a la familia durante un rato y luego entró la policía que estaba rondando el barrio y le detuvo y después lo condenaron a prisión y luego a muerto. Bien, pues en el auto de apertura de juicio oral, como Bárcenas pide, no sé, 12 años de prisión o algo así, pues el juez pone 12 años de prisión. Y ahora se ha invalidado el auto de apertura de juicio oral porque un procedimiento abreviado no puede ser 12 años. Pero ellos debían saberlo, ¿no? El redactor del auto y el propio juez, porque no creo que el juez lo haya redactado per se. Pero entonces ahora hay que quitar ese delito y se retrasa otra vez y no hay fecha de juicio, pero bueno, se celebrará en esta legislatura. Ya. Cuando ves, por cierto, Ernesto, a gente como Esperanza Aguirre, que con todo lo que hubo allí, no solamente, bueno, la vemos participar en las televisiones, Y en las calles. dando lecciones y tal, y se pone a cortar la calle ahí en Ferraz, delante de la policía al lado, para protestar, para decir que España se rompe. Bueno, No sé, ¿qué Esperanza, puede haber detrás de esas cabezas, Ernesto? ¿Qué Esperanza puede...? Aguirre tiene un problema con las calles, porque ya en la calle, aparcó en la calle de la Gran Vía para sacar dinero y luego la pilló la Guardia Civil y los motoristas, la persiguieron en una carrera Los agentes hollywoodiana, de movilidad, sí. Ujú. los agentes de movilidad, y hasta su palacete en Malasaña. Y luego Escapó, se escapó. zafó gracias a la ayuda de Villarejo. Se zafó gracias a la ayuda de Villarejo porque Villarejo se presentó como acusación a través de una asociación que se llama Transparencia en Justicia, creo que era algo así, ¿no? No sé qué. y Justicia,
Y cuando consiguió que el tema fuera enjuiciamiento, no por una falta, sino por una desobediencia, pacta con ella y retira la acusación. Y luego, y todo eso está grabado, todo eso está grabado, se puede escuchar. Todo lo que nos están escuchando, vayan a Google, lo pinchen, Villarejo y el juez Armengol, y ahí lo tienen. Es una cosa, y Para salvar a Esperanza Aguirre. ahora no, nos Una vez corta, más. Esperanza nos corta las calles en Ferraz, siguiendo las instrucciones de Aznar. Hombre, hombre. Qué cosas, Ernesto. Oye, te voy a pedir, yo sé que esto es para Ernesto Kaiser, que le gusta explicarse y explayarse, pero un último acto ya de agudeza de concisión preguntándote por una serie de nombres, ¿te parece? Y les pones un titular, ni siquiera si quieres una palabra, y sin un titular, ¿te parece? Venga, empezando por Pedro Sánchez, recientemente reelegido presidente del gobierno. Un titular, una palabra. Una muñeca. Una muñeca. Ah. ¿Y eso por qué? Salvador Allende decía que los políticos tenían que tener muñeca, y es una palabra muy sencilla, muñeca de muñeca. ¿Y Pedro Sánchez la tiene o no la tiene? Ajá. Hablas de la... Bueno, sí, dejémoslo ahí, lo has dicho tú. Sí, sí. Dicho esto, pues venga, vamos a seguir por Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, uy. Un buen juego este, Ernesto, ¿eh? Es una forma Es de un buen divertirnos. juego, es el Hacerlo famoso, además con alguien como tú, mira, de famoso momento este, me has sorprendido, has dicho algo original sobre distinto. No me esperaba que dijeras Pedro Sánchez Muñeca, relativo a lo que has enseñado, pero Yolanda Díaz, a ver, es un titular, una palabra, algo que dirías, Ernesto. No hace falta tampoco que le des muchas vueltas y no nos van a dar ningún premio por esta historia, Ernesto. no. Ya sé que merecerías. La reformista. La reformista, Yolanda Díaz. ¿En qué sentido? En todos los sentidos, en el sentido amplio de la palabra, en lo que ha hecho con el entorno político al que pertenece, No, en en el lo que va a sentido hacer. político. Sentido político. Sentido político. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Ya no te digo, no sé si el Pablo Iglesias No. comunicador, político, Pablo Iglesias en general. Pablo Iglesias Turrión. Ernesto piensa, ¿eh? Tensión. Sí, no es fácil definir a Pablo. No, tengo ideas en la cabeza, pero no es fácil definir en dos palabras. O Pablo O Iglesias, tres, un titular, sí. una sinopsis. Estamos viendo en directo a Ernesto Kaiser pensar. Un hombre que se lo toma en serio esto. Pablo Ponemos Iglesias. un redoble si quieres, Ernesto, si lo tuviera yo lo ponía. Hombre, no sabría decir. Fíjate, Pablo Iglesias es una personalidad compleja porque eh, es un personaje de gran éxito, que al mismo tiempo, en cierto momento, pues eso que es públicamente o exteriormente éxito, le importa un pimiento y lo tira por la borda, ¿no? Es decir, es un personaje que no se aferra, digamos, a lo que para el común de los mortales es el éxito, digamos, el prestigio, vicepresidente de gobierno de un día para el otro. Y por lo tanto es un personaje difícil de definir, no es un personaje de este reino. Hombre, lo es. El DNI lo tiene de España, del Reino de España. El De Reino este de reino no en el sentido de España. Ya. Venga, vamos a seguir. Otro actor del que se habla y se va a hablar mucho. Puigdemont. Carles Puigdemont o Carles Puigdemont. Carles Puigdemont. Carles Puigdemont es un periodista. Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno. No, pero quiero decir, También es un político. ¿Por qué quieres decir lo de periodista? A ver. Por cierto, también creo que tiene gusto musical, que probablemente es una de las cosas en las que coincidiríamos, en otras muchas no. Pero en esa creo que sí, que tiene un buen gusto pero musical.
Lemón es periodista. Periodista tiene todos los atributos del periodista. Lo fue. Cuando no digo que es periodista, no digo porque fue periodista, pero tiene esa cosa ambigua, ambivalente. Es periodista, es un periodista. Bueno, has dado una serie de términos para que la gente se quede con ellos. Oriol Junqueras, venga. Oriol Junqueras es el monje. Ajá. Alguna vez le habían descrito así ya, ¿verdad? No sé si alguna vez le han descrito. Yo O siempre parecido, o parecido, ¿no? Por esa... es un personaje de la novela El nombre de la rosa, vamos. Humberto Eco. ¿Mm? Bueno, vamos a ir con más. Venga, otra mujer, Yone Belarra. Se ha paralizado. Se ha paralizado la grabación. Así no te veo, no sé por qué. ¿Qué has petado esto? ¿Tú me oyes? Sí, ahora sí. Ahora. Ha sido... Yone Belarra y se ha congelado. No ha sido Villarejo, ¿no? No. Venga, se había congelado esto. Creía que decías que se había paralizado Yone Belarra. No, la pantalla. Venga, Yone Belarra. Ione Belarra me parece una joven, una joven, una joven estudiante. Estudia y trabaja. ¿A qué te quieres referir con esto? Como que todavía tiene recorrido, que todavía tiene que aprender. Claro, quiero, es una joven estudiante. Ajá, vale. Vamos a dejar también cierto enigma para que la gente también, ¿no? ¿Te parece? Muy bien. Venga, pues vamos a ir con Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Antiguamente se decía de los gallegos que cuando veías un gallego no sabías si subía o bajaba. Bueno, yo en esto siempre soy muy escéptico con las generalizaciones, ¿eh, Ernesto? Que lo sepas. Por supuesto, por Yo no supuesto. generalizo con los argentinos, con los gallegos, con los sorianos, Por ¿no? supuesto, por supuesto, pero bueno, Pero bueno, tú... Entonces, ¿qué yo quieres decir? ¿Que de Feijóo no se sabe si sube o baja? ¿Quieres decir? sí digo que los gallegos se decía eso. Eh, en algunos casos de un gallego que yo conozco, pero que no voy a nombrar, siempre se decía que de los gallegos, que no se sabía si subían o bajaban, este sí se sabía que siempre subía, pero no voy a decir su nombre. Y Feijóo, yo la palabra que sentí cuando le vi el otro día, cuando terminó el discurso, acercarse a Pedro Sánchez, la manera de caminar, la manera de comportarse, y me gustaría que lo veas otra vez, era chulesca, parecía un chulo. Sí, hombre, es alguien al que probablemente le está costando digerir la derrota, porque se vino desde Galicia en los de multitudes dentro del Partido Popular, decían es nuestro hombre, se cargaron a Casado, venía de dirigir con comodidad en la comunidad gallega, ¿verdad? Y se encuentra además con que le están diciendo las encuestas que barre y luego no dan empiezan a contar los votos y no dan los sufragios. Y se encuentra en esa situación. De hecho, se ha contado, ¿no? Que al ir a dar la enhorabuena a Sánchez le dice esto es un error y serás el responsable, ¿no? Que es curioso, hay momentos para decirle eso, pero bueno, cada uno libremente. Yo no lo hubiera hecho en esa ocasión. Yo a lo mejor hubiera dicho pues enhorabuena y me hubiera ido a comer, ¿no? Pero bueno, oye, Claro, pero al mismo tiempo le saluda, con lo cual la no, gente dice en el saludo, pero claro, el contenido del saludo es el de un chulo. no, es evidente, dices tú, que al menos hay elementos para pensar que, bueno, pues que, sí, que está ahí, así lo ve Ernesto Keizer. Santiago Abascal, vamos ya completando un poco parte de lo que se puede. Te voy a preguntar a Abascal y venga, y otro más, y ya está. Santiago Abascal es un oportunista. Ajá, vale. Y te voy a preguntar por Juan Carlos I de Borbón, que has escrito sobre él también en la amplia bibliografía de Ernesto Keizer que recomiendo y que ha investigado. El rey emérito, también llamado rey campechano. Yo le llamo el rey que vive en un país del Golfo, valga la redundancia. Y bueno, y que vive en lo que se llamó la costa, históricamente en la costa de los piratas, en la zona Ah, de Aguda. sí. Vaya, ¿por qué será Ernesto? Cago en la leche. Sí, sí. Ah, sí, vive en lo que fue la costa de los piratas, cuéntame eso.
Y eso es la zona donde él se ha establecido y ha establecido no solo físicamente, sino ha hecho su residencia fiscal, cosa que aquí no provoca ningún tipo de... Claro, que cualquier ciudadano normal haga una residencia fiscal en otro sitio, bueno, pues no, oye, no pasa nada. Pero claro, es el rey de España, tiene un fuero a su disposición, el Tribunal Supremo es el único encargado que puede juzgarle. Hombre, es el rey emérito, así figura, no en la Constitución, porque no se modificó la Constitución, pero sí en la ley. Y sin embargo a nadie le preocupa que, en fin, que tenga su residencia fiscal, después de haber defraudado por lo menos 5 millones de euros que ha pagado, que en realidad defraudó más. Pero después de eso hace su residencia fiscal, en otros términos, acomete o finaliza su operación yéndose a tributar a otro país. No sabemos por qué lo hace, no sabemos si porque tiene un patrimonio acumulado, ni de cuándo es ese patrimonio, en fin, pero esto no provoca ningún tema. Tenemos un rey en el armario ahora. Bueno, Viene aquí, lo tenemos en un país del Golfo. Es verdad que sí, que movilizaciones ante Ferraz no ha habido por lo del emérito, efectivamente. no, pero además quiero decirte que viene aquí con ocasión de la jura de Leonor, pero desde luego nadie se atreve a llevarlo a las Cortes y tampoco a las... y está en una celebración privada. Sí, en el Pero no Pardo. se ha dicho a los españoles por qué es esto. Bueno, Rajoy se lo ha dicho, porque Pedro Sánchez es malo y porque no le quiere aquí. Y Feijóo ha dicho, cuando yo gobierne, el rey podrá volver. Pero ¿cómo? ¿Quién le prohíbe volver al rey? Y toda esta mentira no es capaz de verbalizarse siquiera. Es decir, la casa de Su Majestad el Rey y Felipe no es capaz de verbalizarlo. Es una vergüenza. Hombre, es su padre, ¿no? Al fin y al cabo. Quiero decir, todos tenemos nuestros problemas familiares. Yo he tenido problemas con mis padres han tenido problemas conmigo. Ya, pero ¿esto crees que es un problema familiar o...? Porque estabas hablando antes de los piratas, ¿no será una cuestión del pirata garrapata? Claro que es una cuestión del pirata, pero siendo una cuestión del pirata, es un pirata que todo el mundo aquí y en Suiza ya ha archivado los cargos contra él. Ese pirata es libre para venir aquí como cualquiera. Sin Y embargo, no si lo tiene que hace. estar, y si tiene que estar cuidando del botín, o si puede ser que consideren que mejor allí para apartar un poquito lo que está mal, no sé, pregunto, Ernesto, tú que tienes Es mucha posible, información. es posible, es posible. Es posible que nadie se atreva a sacarle a pasear, pero también es una vergüenza que no se lo digan a los ciudadanos, muchísimos de los cuales les parece muy bien la monarquía. Ya, pero si el principal daño que ha tenido la monarquía en los últimos años ha sido precisamente el monarca, Ernesto. Dicho esto, si no se cuenta es porque hay cosas que son inconfesables. Así es, Claro. bueno, ya se cuenta todo y por eso le tienen en el armario, en un armario estupendo en Abu Dhabi, ha comprado allí una casa, no sabemos de dónde sale el dinero, si se lo ha regalado a alguien, pero en todo caso aquí no lo tiene que declarar porque es residente fiscal allí, se lo ha regalado el emir de Abu Dhabi, es posible, como otros emires le han regalado una casa en Londres, por ejemplo, otro sultán, pero en cualquier caso lo que es una vergüenza es que todo el mundo esté esperando en la zarzuela que el señor se muera. En ese momento, ¿qué? Va a ser el debate si un funeral de Estado, si no un funeral de Estado, pero hombre, este hombre goza de buena salud, está viviendo años, puede vivir varios años más, hoy día no es inhabitual, por lo tanto, eh, mi palabra para definirlo es que, digamos, es un impostor. Ya. Por cierto, hay un libro también que tienes tú, ¿verdad? Que es Impostores. No, No, ¿cómo que no? ¿No? O parecido, ¿cómo es? Yo lo tengo, es un título muy parecido. Ernesto, un título no, tuyo, ¿cómo que no? Hay un título que es muy parecido. Si no es ¿cómo es? Empieza, yo juraría que es una palabra parecida, pero ahora me no. pillas. Sí, sí, ya te digo que hay uno, ya lo diremos, lo diremos. ¿Cuál es el no? Sí, tienes un libro, ¿cómo es? No te acuerdas ni el nombre de tus libros. Uno de No, hace años. indecentes, Este será lo mejor, este será, este será. indecente, pero no impostor. Vale, pues me quedaba ahí, pero es un libro ya que tiene años, decentes. ¿De qué año será más Y o es menos? el libro sobre la crisis del 2000,
2007-2008. Por eso, es un libro que yo Lo lo he tengo leído. aquí y lo he leído. Pero de hace ya. Vale, pero claro, sí voy a aclarar, ¿eh? Nadie le desea la muerte al emérito. Que muera cuando toque. Si lo que le No, deseamos es no, lo que no, pero deseamos yo es te justicia, decía, que no pero la hay. un Deseamos hombre que, justicia. sí, pero es un hombre que, digamos, todo es una locura, porque ¿por qué primero tiene que estar allí? ¿Por qué tiene que estar en Abu Dhabi? ¿Por qué hay que mantenerlo lejos allí? Y luego, ¿por qué determinados políticos españoles culpan a Pedro Sánchez y al gobierno de ese exilio? Si es un autoexilio, es un autodestierro, es un hombre desterrado, como se desterraban a los reyes en la antigüedad. Sí se podría decir, Ernesto, que fue la fiscalía durante este gobierno la que archiva en el caso del emérito, ¿eh? Y que es verdad que también a la hora de intentar que rinda cuentas, pues un gobierno y otro han hecho que no rinda cuentas este tipo. Esa es la realidad. Es uno de O los. es que el gobierno y la fiscalía lo ha afinado, Pues ese es como el tema. decía Fernández Díaz en aquella famosa grabación, se lo ha afinado, Pero fue lo este, o ha sea, fue la afinado, fiscal Dolores Delgado, ¿no? claro, Dolores Delgado y los fiscales del Tribunal Supremo, pero, digamos, han aplicado en su beneficio más absoluto el criterio de la inviolabilidad. Pero esa inviolabilidad no se refiere a esas prácticas que él ha hecho. Esa inviolabilidad no se refiere a esas actividades económicas. Lo que pasa es que lo han aplicado para quitarse al personaje de encima y luego, pues, el autoexilio, el autodestierro ha sido la fórmula para no salpicar y contaminar a la zarzuela. Actualmente, sin duda. Ernesto Icáizer, siempre es un placer conversar contigo y aprender y escuchar. Así que nada, muchísimas gracias. Seguimos ahí en pie, que eso es lo más importante y lo que yo siempre celebro, a pesar de los avatares que hemos vivido en los últimos años, pero por lo menos tenemos salud, ¿verdad? A pesar de que ya nos hemos visto en programas varios, pero aquí seguimos. ¿No, Ernesto? Oh, adelante, adelante. Será una legislatura, Jesús, muy movida, muy convulsa y donde la muñeca de Sánchez la vamos a ver en día a día. Ujú. O sea que habrá más que un pulso, ¿no? La muñeca se utiliza para más cosas que un pulso. Exactamente, muchísimo más que un pulso, porque el problema de la oposición, como decíamos al comienzo, es que la oposición no puede tumbar a Sánchez por métodos constitucionales. Sabemos que no lo va a hacer de manera inconstitucional, en otros términos que no va a haber un golpe de Estado, y por lo tanto, incluso en el caso en que Junts, es decir, Carles Puigdemont, decida abandonar el barco, el gobierno podría seguir en minoría, podría seguir en minoría. Por lo tanto, la situación es una situación muy, muy interesante. Ernesto Icáizer, un enorme placer. No te calles. Cuídate. Gracias. Gracias.